141 Pokémon prehistóricos -2. Habían pasado unas horas y ya casi era el final del evento. Cada entrenador, uno por uno, comenzó a devolver el equipo prestado o a hacer revisar sus fósiles. Algunos hablaban en grupos, otros presumían de sus hallazgos y otros tenían combates Pokémon. En general, era un ambiente agradable, pero no para algunas personas. Brock y Daisy estaban sentados en un campamento en particular con expresiones de preocupación, ya que Ash aún no había regresado. Todos estaban allí excepto Ash. ¿Le pasó algo? ¿Por qué no ha vuelto todavía?, dijo Daisy. Tiene a Bulbasaur y Graveler con él, así que debería estar a salvo, pero conociendo su costumbre de meterse en problemas, me estoy preocupando. Ni siquiera sé en qué cueva fue a buscar fósiles, dijo Brock. El resto de los Pokémon de Ash estaban en el campamento y también estaban preocupados por él, excepto su Charmeleon, al que no parecía importarle. Ash ni siquiera se llevó a su Pikachu. En condiciones normales, Brock habría intentado llamar a Ash a su dispositivo, pero en su ubicación actual, la red estaba cortada. Después de 5 minutos, Misty regresó al campamento con cara de decepción. ¿Encontraste algo, Misty? No, Brock, pregunté a la gente que podría haberlo visto, pero no sirvió de nada. Creo que deberíamos ir con los miembros del personal, tenían un Arcanine con él. Ese Pokémon podría ayudar. Bien, hagámoslo. Desafortunadamente, Aoki no estaba presente, ya que podría haber hecho algo para ayudar. Daisy, uno por uno, metió a los Pokémon de Ash en sus Pokébolas, pero Pikachu, Pidgeot y Charmeleon se negaron a entrar en sus Pokébolas por alguna razón. El caso de Pidgeot era justificable, pero las acciones de Charmeleon fueron sorprendentes, ya que nunca escuchó las órdenes de Ash después de evolucionar y solo hacía algo cuando era hora de comer. Después de preguntar un poco más, el equipo se reunió alrededor del miembro del personal que tenía un Arcanine. Tu amigo está desaparecido, Espero que no haya pasado nada malo. Aunque es difícil encontrar su olor debido al entorno, no es imposible. Dame algo que tenga su olor, dijo el miembro del personal. Al oír eso, Brock le entregó la chaqueta de Ash, con la que el miembro del personal dejó que su Arcanine se familiarizara. Mientras se familiarizaba, informó más sobre sus colegas que habían reunido un equipo de búsqueda para Ash. Como una persona entraba en misión bajo sus instalaciones, era su responsabilidad buscarlo. Flap, flap, sentado sobre un gran Charizard, Aoki llegó al sitio de excavación. Quería irme temprano, pero me olvidé del tiempo después de revisar las muestras. Espero no llegar demasiado tarde. Desde arriba, se podía ver toda la vista del sitio. Charizard aterriza en el extremo oeste, creo que puedo ver a Misty allí. GRNN. A medida que Aoki se acercaba, pudo ver a los entrenadores moviéndose de una manera extraña. Al ver esto, tuvo una idea de lo que estaba sucediendo. Su suspensión se confirmó después de hablar con Misty. ¿Qué está pasando, Misty? Has vuelto. Ash desapareció, ¿sabes? Así que la gente lo está buscando. Primero, los miembros del personal comenzaron a buscarlo, luego el resto de los entrenadores se unieron a la búsqueda. Creo que yo también iré a buscarlo. Y sí, ese es el Charmeleon de Ash, cuídalo un rato, dijo Misty antes de acercarse al grupo. Aoki notó por el rabillo del ojo a un Charmeleon que miraba fijamente a su Charizard con furia. Oye, Charizard, alguien te está mirando. Al oír la voz de Aoki, Charizard miró al Charmeleon que había ignorado hasta ahora. Tan pronto como Charizard hizo contacto visual con el Charmeleon, este saltó sobre Charizard con garra dragón, solo para ser derribado al suelo por la cola de Charizard. ¿Qué estás tramando, chico? Charizard le lanzó a Charmeleon una mirada furiosa. ¿A quién crees que intentas atacar con tu fuerza ridícula? ¿Acaso deseas morir o algo así? Charizard emitió un rugido bajo. Este debe ser el Charmeleon de Ash, tiene una gran fuerza de voluntad, pero le falta disciplina. Sus garras son afiladas, pero sus músculos y escamas no están tan desarrollados. Parece que este Pokémon nunca ha entrenado, concluyó Aoki. Siguiendo el gesto de Charmeleon, Aoki dijo, no lo lastimes demasiado, Charizard, es propiedad de otra persona. Charmeleon se movió y usó lanzallamas contra Charizard, pero solo recibió un lanzallamas 5 veces más grande que el suyo. Siguiendo las órdenes de Aoki, Charizard usó más ostentación y menos poder para anular el ataque de Charmeleon. Parecía que eso no era suficiente, ya que Charmeleon atacó de nuevo y,
esta vez, además de estrellarlo contra el suelo, Charizard puso uno de sus pies sobre Charmeleon para impedir que se moviera. Charmeleon estaba enojado y confundido. A este Pokémon normalmente no le importaba lo que sucediera, pero cuando veía a alguien de su especie, quería demostrar su superioridad. Pero lo confuso era por qué no podía asestarle ni un solo golpe a este Pokémon. No había nada más que el hecho de que fuera más grande que él. Hubo ocasiones en las que derrotó a Pokémon varias veces más grandes que él durante el viaje, pero ¿por qué esta vez era diferente? Charmeleon no tenía idea de lo que eran capaces los Pokémon de élite. Debido al alto nivel de control de energía de Charizard, su fluctuación de energía era mínima, lo que lo hacía parecer un oponente débil cuyo único punto a favor era su tamaño. Fue en ese momento que un fuerte estruendo resonó en todas direcciones, haciendo que todos detuvieran lo que estaban haciendo. ¡Boom! Una gran explosión ocurrió en una de las cuevas, seguida de un destello negro que salió de la cueva. Cuando la luz cayó sobre la cosa negra, todos los presentes se quedaron atónitos, sorprendidos y asombrados. Cuerpo gris de unos 3 metros de largo, manos con alas moradas, patas con garras afiladas y una cola puntiaguda. Una boca larga con múltiples dientes y ojos afilados. ¿Es eso realmente lo que estoy viendo o una alucinación?, murmuró un entrenador. No estás alucinando, eso es realmente lo que estás viendo. Era un aerodáctil sujetando a un humano con sus patas. Nadie podía creer que estuvieran viendo un aerodáctil vivo frente a ellos. Rugido. El aerodáctil rugió de nuevo, sacando a todos de su estado actual. Una sensación de opresión surgió del aerodáctil, extendiéndose por todas partes y haciendo que los corazones de las personas latieran más rápido. La mayoría de los Pokémon sintieron que sus movimientos se detenían al sentir la amenaza de un depredador, lo que despertó su miedo primario. Charmeleon también sintió miedo desde dentro, lo que lo frustró aún más. Así que algunas cosas sucederán después de todo. ¿Lo salvarás?, preguntó Darkrai. Eje y otras personas ahí para salvarlo. En cuanto al aerodáctil, esperaré hasta el final, no creo que nadie aquí vaya a derrotar a ese aerodáctil. Esa cosa está en la cima del rango élite, dijo Aoki a Darkrai. Oye Charizard, encontré un nuevo oponente para ti. 142 capturando un Pokémon prehistórico. Hay una razón por la que mucha gente evita la profesión de entrenador, y por la que los padres no quieren que sus hijos se conviertan en entrenadores. Los peligros de los Pokémon salvajes. Los entrenadores no se dan cuenta del nivel de peligro al que se exponen a menos que se encuentren frente a un depredador. Esto era lo que muchos entrenadores y Pokémon sentían en ese momento. La mirada de un depredador petrificaba sus movimientos. Aunque Aerodáctil no estaba haciendo nada, su mera aura de nivel élite era capaz de infundir este efecto. Más aún, el hecho de que Aerodáctil tuviera habilidades llamadas intimidación y presión, que intensificaban el efecto de intimidación. Oye, mira, ese es Ash. Daisy señaló al humano que estaba siendo sujetado por el Pokémon prehistórico. Aguanta, Ash, vamos a salvarte. La voz de Brock no tuvo efecto, ya que Ash parecía estar inconsciente. Antes de que alguien pudiera decir algo, el Pidgeot de Ash voló hacia el Aerodáctil con Pikachu en su lomo. Pidgeot y Pikachu superaron su miedo por el bienestar de su entrenador. Yo, no me detendré aquí. No tendré miedo, pero como un pollo, nunca podré llamarme entrenador si no afronto los desafíos, murmuró Gary mordiéndose los labios. Sacó una Pokébola y liberó a su Pokémon más fuerte. Blastoise, destruye a ese lagarto volador. Hidrocañón. Las palabras de Gary resonaron, creando un efecto de aliento que hizo que la gente saliera de su estado petrificado. Los entrenadores comenzaron a liberar a sus Pokémon uno por uno, ya que todos querían ser quienes atraparan al Aerodáctil. Justo cuando Pidgeot llegó hasta el Aerodáctil, fue atacado con un devastador hiperrayo que esquivó por poco, pero el ataque impactó contra el suelo y causó una enorme explosión. Pikachu usó rayo en Aerodáctil, pero eso no pareció tener ningún efecto en el Pokémon. Mientras Pidgeot, Aerodáctil y Pikachu entraban en batalla, más y más Pokémon comenzaron a involucrarse en la lucha. Pokémon de tipo volador del cielo y otros tipos de Pokémon atacaban desde el suelo. Aerodáctil atravesaba cada ataque como si nada y seguía golpeando a todos los Pokémon en su camino. ¿Qué es ese monstruo? ¿Por qué no cae? Gritos de confusión y horror resonaron y los entrenadores experimentaron por primera vez el alboroto de un Pokémon de élite. Con el paso del tiempo, Aerodáctil se volvió más rápido y fuerte a medida que se acostumbraba rápidamente a los poderes que tenía durante su apogeo.
Aoki liberó a Clefable y Victreebel y les pidió que se aseguraran de que nadie muriera. Charizard, que observaba la batalla, recogió al Charmeleon que estaba debajo de sus pies solo para ser golpeado con un lanzallamas en la cara que no le hizo nada. Ese es tu entrenador, ¿verdad? Ve a ayudarlo. Deja de avergonzarte más de lo que ya lo has hecho. Por lo que sé, él te salvó y estuvo ahí para ti cuando estabas en tu peor momento. Deja de manchar nuestro linaje y ve a ayudarlo. Sujetando a Charmeleon por la cabeza, Charizard lo lanzó contra el Aerodactyl que estaba golpeando a otros Pokémon. Charmeleon ignoró lo que Charizard acababa de decir y usó lanzallamas, que fue contrarrestado por Remolino. Inicialmente, las intenciones de Aerodactyl eran ir a la superficie en busca de comida, pero después de llegar a la superficie, cuando vio una reunión tan grande, decidió divertirse cazando. La principal fuente de alimento de Acrodactyl había desaparecido debido a la interferencia de alguien, por lo que ahora tenía que encontrar comida por sí mismo. Este lugar lleno de comida era el paraíso para él y este Acrodactyl tenía la costumbre de jugar con su comida antes de comer. La batalla se intensificó a medida que más y más Pokémon atacaban a Aerodactyl, quien atacaba con mayor poder. Debido a la gran cantidad de movimiento, Ash se despertó y se asustó. Mientras esto sucedía, Aerodactyl soltó a Ash, quien tuvo que concentrarse más en la batalla. Aerodactyl rugió y comenzó una gran tormenta de arena que redujo la visibilidad e hizo que el área fuera más desfavorable. Poco a poco, los Pokémon comenzaron a desmayarse, haciendo que los entrenadores huyeran del lugar hasta que quedaron unos pocos, entre ellos Gary. Al ver que la situación empeoraba cada segundo y que los Pokémon perdían, uno de los miembros del personal decidió volar a la ciudad más cercana en busca de refuerzos. Misty le ordenó a Slowking que usara Psíquico y los tres se teletransportaron de regreso a donde estaba Aoki. Pidgeot, Pikachu, Daisy y Brock de Ash vieron las acciones de Slowking y retrocedieron hacia Ash, pero Charmeleon seguía luchando. Pikachu y Pidgeot inmediatamente abrazaron a Ash después de verlo a salvo. Ash relató los eventos que sucedieron y le devolvió a Brock la Pokébola de Graveler. En ese momento, Ash apareció frente a él, creando un agujero en la superficie para él. Ash, tu Charmeleon todavía está luchando contra ese Aerodactyl, le informó Aoki a Ash. Ash puso cara de horror, ya que sabía que Charmeleon nunca podría ganar contra un oponente así, que jugaba con unos 20 Pokémon como si nada. Deberías disciplinar más a tus Pokémon, Ash, o te arrepentirás en el futuro. ¿Cuál es tu problema? Tú fuiste quien intimidó a Charmeleon y lo envió a la batalla. No has hecho nada significativo hasta ahora, así que cállate. Solo porque eres amigo de Brock, lo que hiciste es perdonable, le espetó Daisy a Aoki. Los Pokémon de Ash, después de escuchar eso, lo miraron con hostilidad, solo para ser reprimidos por una mirada de Charizard. Daisy, detente. ¿Es eso cierto, Aoki?, dijo Ash. Aoki ignoró lo que dijo Ash y señaló a Charmeleon, que estaba luchando. A veces, el crecimiento requiere un factor externo y un empujón en el momento adecuado. Deberías estar agradecido por lo que hice, de lo contrario Charmeleon habría tardado mucho tiempo en crecer. Ash miró a Charmeleon y sus ojos se abrieron de par en par como los demás. El cuerpo de Charmeleon fue envuelto en luz blanca mientras comenzaba a evolucionar. La acumulación de frustraciones y el daño continuo a su orgullo lo habían hecho llegar a su límite y desencadenar su evolución, que habría llegado mucho más tarde. La evolución terminó cuando el Charmeleon de Ash evolucionó a Charizard. Bueno, me lo agradecerás después. El Charizard recién evolucionado de Ash comenzó a atacar con más ferocidad con todo lo que tenía, pero ahora que había menos Pokémon luchando, Aerodactyl pudo usar más poder y derrotó al Charizard de nivel maestro. Ash corrió hacia su Charizard para apoyarlo. Retira a tu Charizard, Ash, es hora de que te muestre cómo lucha un verdadero Charizard. Aoki sintió que Aerodactyl había causado suficiente destrucción y que era hora de terminar con eso. Entrenadores fuertes como Gary todavía estaban luchando contra Aerodactyl, pero no había ninguna posibilidad de que derrotaran a ese antiguo monstruo. Aoki estaba encantado de ver el poder que Aerodactyl estaba usando mientras luchaba. Basándose en su tiempo de reacción, velocidad y poder, Aoki podría decir que el Acrodactyl era un gran luchador en su época, y que no se había oxidado con el tiempo. Poco a poco, el Aerodactyl se estaba acostumbrando a los movimientos y estrategias de los entrenadores y los estaba superando de nuevo. Ese Aerodactyl tenía una amplia variedad de movimientos llevados a niveles de maestría muy altos, como ataque ala,
poder antiguo, avalancha, roca afilada, agilidad, triturar, cabeza de hierro, hiperrayo, garra dragón, tormenta de arena, pulso dragón, etc. Fue bueno ver que los entrenadores que luchaban estaban justo a tiempo para llamar a sus Pokémon cuando eran derrotados y no dejar que el Acrodactyl los matara. Victreebel y Clefable estaban allí para salvar a los Pokémon y entrenadores que no lograron reaccionar a tiempo, por lo que no hubo bajas hasta el momento. Aoki podía ver ira en los ojos del Acrodactyl mientras veía a su príncipe desaparecer mágicamente en Pokébolas. Inicialmente, quería ver si el Charizard de Ash podía plantar cara a Aerodactyl, pero las cosas cambiaron. Era cierto que el Charizard de Ash alcanzó el rango maestro máximo después de evolucionar, pero el aumento de poder no fue suficiente para derrotar a esa bestia ancestral. Además, Aerodactyl controlaba el entorno con la tormenta de arena en movimiento. Había usado poder ancestral varias veces, aumentando mucho todas sus estadísticas. Aoki se giró hacia su Pokémon que estaba a su lado. Charizard, vamos, rugido. Al oír la señal de Aoki, Charizard rugió y liberó por completo sus restricciones de energía. El rugido de Charizard fue incluso más aterrador que el que usó Aerodactyl, petrificando a todos los Pokémon de nuevo. El rugido de Charizard tenía una intención diferente a la de Aerodactyl. Su rugido lanzaba un desafío. Esto atrajo la atención de Aerodactyl, que miró a Charizard con locura. El Charizard de Aoki pasó volando junto al Charizard de Ash, haciendo contacto visual por un segundo. Esa mirada transmitía muchos sentimientos, pero el mensaje más importante era, observa y aprende. Clefable, Victreebel, impidan que alguien interfiera en la pelea. Misty despejó la zona. Entendido. Tanto Aoki como Misty comenzaron a correr hacia la zona central. Misty liberó a su Golduck, Starmie y Politoed mientras Loking ya estaba a su alrededor. Todos usen psíquico y detengan a todos los Pokémon y entrenadores, ordenó Misty. Los entrenadores que luchaban contra Aerodactyl se encontraron detenidos por una fuerza externa. Algunos gritaron enojados, pero esas voces fueron silenciadas. Todo vale en lo que respecta al entrenamiento Pokémon, murmuró Misty con una sonrisa. Gary miró a su cadabra, que podía teletransportarlo, pero Gary le pidió que no lo hiciera. De vuelta a la batalla. Aerodactyl usó roca afilada, responsable de derribar a muchos Pokémon, pero Charizard los esquivó sin esfuerzo. Charizard, usa danza dragón y día soleado. Charizard rugió y lanzó una bola brillante al cielo, activando día soleado, y comenzó a usar danza dragón. Aerodactyl vio esto y usó supersónico, pero Aoki protegió la mente de Charizard con aura oscura, haciéndolo inmune a ese ataque. Al ver que eso no funcionaba, Aerodactyl usó pulso dragón contra Charizard. Charizard, devuélvele el favor, usa pulso dragón también. Enfrentándose al aterrador pulso dragón, Charizard, que había completado una ronda de danza dragón, usó su versión de pulso dragón, que era el doble de fuerte que la que le habían lanzado, creando una gran explosión. ¡Boom! ¡Boom! En ese momento, todo el cielo se llenó de energía púrpura de tipo dragón y llamas rojas de explosión. Esta explosión liberó una onda expansiva que despejó la tormenta de arena que había creado Aerodactyl. ¡Boom! Otra explosión ocurrió cuando Aerodactyl cayó al suelo tras ser golpeado por un envite ígneo potenciado por día soleado de Charizard, mientras ya estaba dañado por el pulso dragón potenciado por danza dragón. Aerodactyl movió su cuerpo manteniendo la distancia con Charizard y comenzó a usar respiro para curarse. Durante esto, Aerodactyl no podía volar, lo que facilitó algunas cosas. No le dé la oportunidad de recuperarse, acércate a él y usa mega patada. ¡Zas! Charizard batió sus alas con toda su fuerza, alcanzando rápidamente a Aerodactyl con una mega patada, pero Aerodactyl esquivó y usó roca afilada de nuevo, que Charizard bloqueó con protección y le lanzó un lanzallamas a la cara. Sujétale la cola y usa golpe. Aturdido por el lanzallamas a corta distancia, Aerodactyl se vio arrastrado por Charizard, pero antes de que pudiera resistirse, fue agarrado y estrellado contra el suelo. Todos los entrenadores observaron la escena con asombro. Oye, ¿de verdad empezó su viaje al mismo tiempo que nosotros? Eso es una locura. Daisy observó horrorizada. No me extraña que no estuviera preocupado por nada, tenía el poder de resolverlo todo desde el principio. Si su Charizard es tan fuerte, entonces sus acciones con Charmeleon tenían sentido. Un poco lejos de ella, Gary también estaba horrorizado. Fue entonces cuando Gary recordó algo que había oído de su abuelo.
Aoki de Pueblo Naranja, un chico con un Charizard y un Pidgeot dorado, será tu oponente más fuerte. Si es posible, mantén una relación sana con él, ese chico es un candidato de nivel campeón. Pase lo que pase, no te metas con él. No solo eso, Aoki fue la persona que despejó el gimnasio Azafrán y el gimnasio Celadon con un solo Pokémon. Se sabía que los Pokémon Dragón eran los más difíciles de controlar, así que ver a Charizard seguir todas sus órdenes a la perfección era otra prueba del talento de Aoki. Gary había pasado mucho tiempo en el laboratorio del profesor Oak y sabía lo difícil que era criar un Charmander. Por eso eligió un Squirtle como su Pokémon inicial, que era comparativamente más fácil de criar. Gary llamó a sus Pokémon, excepto a su Arcanine, ahora que sabía que no podía conseguir ese Aerodactyl. Así que los rumores eran ciertos después de todo. Gary notó cómo Ash observaba la pelea con asombro, mientras que su Charizard hacía lo mismo, pero con frustración. De tal palo, tal astilla, ambos necesitan que les den una buena lección. Gary era arrogante, pero conocía sus límites. La única razón por la que siempre era grosero con Ash era para hacerlo trabajar más duro. Además, Gary era un experto en irritar a sus oponentes con palabras que los hacían cometer errores que él podía explotar. Gary miró a Misty, que estaba observando la batalla. La cuarta hermana sensacional y la hija del anterior líder del gimnasio de Cerulcan. Gary era un entrenador inteligente e investigó mucho sobre algunos entrenadores fuertes de su generación, y una de ellas era Misty. Después de investigar un poco, descubrió que ella también era una competidora en el próximo torneo para el que se había preparado tanto. Parece que lo voy a pasar mal. Al ver la feroz batalla entre dos monstruos, todos los entrenadores también retiraron a sus Pokémon, ya que llegaron a la misma conclusión que Gary. ¡Boom! Otra fuerte explosión resonó cuando Charizard usó Carga Dragón para aplastar el hiperrayo de Acrodactyl y hacer que Aerodactyl casi se desmayara en el aire. Acaba con esto, Charizard. Lanzamiento cíclico. Charizard agarró la cola de Aerodactyl y lo estrelló contra el suelo desde arriba con toda su fuerza. ¡Boom! Aerodactyl se estrelló contra el suelo formando otro cráter. Ese ataque final fue la conclusión de la batalla, ya que Aerodactyl no pudo levantarse después de eso. Charizard lanzó otro rugido aterrador anunciando su victoria. Sacando una Ultra Ball de su mochila, Aoki se la lanzó a Aerodactyl y lo atrapó con éxito. Otro monstruo añadido a mi equipo, dijo Aoki, guardando la Pokéball con una sonrisa. Los entrenadores que presenciaron la batalla aún estaban aturdidos y algunos no podían creer lo que veían. Muchos de ellos vieron a dos Pokémon de élite enfrentarse por primera vez, así que su reacción estaba justificada. 10 minutos, eso fue lo que le tomó derrotar a ese Pokémon que nos costó tanto tiempo siquiera tomar en serio. Ya tiene un Pokémon de nivel élite que no se puede criar solo con dinero y trabajo duro. Si puede lograr eso en tan poco tiempo, entonces no hay duda de su talento en el entrenamiento Pokémon. Gary analizó el Charizard de Aoki. Pasar tiempo con el profesor más famoso del mundo le ha enseñado a Gary a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Además de observar a Charizard, Gary también observaba a Aoki. Sus movimientos corporales, su percepción y su forma de dar órdenes para lograr el efecto deseado, como si supiera el siguiente movimiento del oponente, eran asombrosos. Odio decirlo, pero no hay forma de que pueda vencerlo si alguna vez peleamos. Su Charizard solo casi puede derrotarme por completo, y ni siquiera tengo a sus otros Pokémon. De todos modos, ganar la Liga Pokémon o trabajar para la alianza de la Liga nunca fue mi objetivo. Mientras me vuelva fuerte, eso es lo que importa. Él simplemente aprovechó la oportunidad que creamos, para debilitar a esa cosa. No hay forma de que sea tan fuerte, murmuró alguien. Sí, si no fuera por la interferencia de esa chica, uno de nosotros podría haberlo atrapado primero, dijo otro señalando a Misty. Y, idiotas, ni siquiera pueden afrontar la realidad. Un montón de perdedores. Vamos chicas, nuestro trabajo aquí ha terminado, dijo Gary al grupo de chicas que viajaban con él. Hola, joven amo Gary. Algunos entrenadores se ofendieron con Gary, pero su Arcanine los hizo callar. 143 efectos posteriores. Aoki recogió la ultrabola de Aerodactyl y le dio a Charizard un paquete de su Pokéblock favorito. Y ahora, el desastre. La mirada de Aoki recorrió los daños que había dejado el ataque. Había numerosos cráteres en el suelo y la mayoría de los estabilizadores del suelo estaban dañados.
Además, debido a todos los movimientos, era peligroso excavar sin el uso de equipo especializado. Afortunadamente, ningún entrenador ni Pokémon resultó herido, o la organización, que todavía es bastante nueva, podría haber tenido problemas. Misty, los demás y los miembros del personal unieron fuerzas para agradecer a Aoki mientras volaba de regreso hacia ella. Nadie cuestionó por qué Aoki no se había involucrado antes, dado que tenía un Pokémon tan poderoso. El Aerodactyl era legítimamente de Aoki ahora, así que nadie siquiera mencionó el tema de la propiedad. A pesar de que no hubo víctimas mortales, numerosos Pokémon y entrenadores heridos requirieron atención médica. El campamento estaba intacto, lo que facilitó las tareas, y la batalla tuvo lugar en las áreas de excavación. Una pequeña fuerza policial apareció una hora después montada en algunos Pokémon como Dodrio y Ponyta. Pero para entonces, muchos entrenadores se habían ido a Ciudad Fucsia, mientras que al resto que se quedó se le pidió su perspectiva sobre el incidente. Finalmente, Aoki, Misty y el equipo de Ash fueron llamados juntos. Ash le había pedido a Graveler que hiciera un agujero grande mientras él buscaba otros lugares. Mientras esto sucedía, Graveler descubrió algo duro, y Ash ayudó a excavar con la esperanza de que fuera un fósil. Sin embargo, mientras excavaban, el suelo cedió bajo sus pies, provocando que cayeran una distancia considerable. Ash inmediatamente invocó a Bulbasaur, quien, junto con Graveler, hizo que su caída fuera más segura. Sorprendentemente, el área subterránea no era tan oscura como parecía debido a la presencia de numerosas plantas brillantes y líquido brillante en varios parches por toda el área. Los científicos inmediatamente comenzaron a sacar conclusiones uniendo los puntos, lo que los emocionaba a cada segundo. La mordida de Ash reveló la existencia de Pokémon fósiles vivientes allí abajo, impactando y sorprendiendo a todos. Fue entonces cuando Ash se encontró con el Aerodactyl, que los atacó de la nada y derrotó tanto a Bulbasaur como a Graveler. Ese fue el último recuerdo de Ash antes de desmayarse. Lo que dijo Ash tiene el potencial de causar cambios significativos en el proceso de revivir fósiles. La presencia del líquido azul brillante descubierto hace años era la única razón por la que existía el proceso de revivir fósiles. Si la cantidad que describió Ash era cierta, sería extremadamente valiosa. Los arqueólogos enviaron inmediatamente un equipo a Ciudad Fucsia para contactar con la sede de la Alianza de Investigadores y enviar un equipo. Este fue un hallazgo fantástico. A Ash se le prometió una gran recompensa monetaria si se demostraba que sus afirmaciones eran ciertas. La oficial Jenny se giró para mirar a Aoki, pero no dijo nada. Había oído que su único Pokémon había derrotado al Aerodactyl con el que tanta gente tenía problemas para lidiar. Jenny inicialmente se mostró escéptica de que él pudiera derrotar a un Pokémon tan poderoso él solo, pero cuando descubrió que Aoki era un entrenador de élite, todas sus dudas se disiparon. Aoki debe ser alguien importante si tiene un Pokémon de élite a una edad tan temprana. Después de todo, los entrenadores de élite tenían un nivel de identidad diferente. Se abstuvo de preguntarle por qué no había intervenido antes porque no tenía ninguna obligación de hacerlo. Honestamente, se sintió aliviada de que el caso se hubiera resuelto antes de su llegada porque, según los informes de los entrenadores y el video de la batalla, carecía de la fuerza para derrotar a un Pokémon de élite de primer nivel. El trabajo de un entrenador Pokémon está lleno de dificultades, y esa batalla en particular fue una de esas dificultades que un entrenador no podía evitar. Se sintió aliviada de que no hubiera habido víctimas mortales y de que, según las celebraciones y reacciones de los arqueólogos, algo positivo hubiera resultado de ello. A Aoki también se le prometió una recompensa, que podría recoger en la comisaría de policía de Ciudad Fucsia. Mientras Misty se aventuraba demasiado lejos para familiarizarse con su nuevo Kabuto por la noche, Aoki desapareció una vez más para entrenar a sus Pokémon. Tenía la intención de devolver a Kabuto al gimnasio porque en ese momento no podía cuidar de ningún otro Pokémon. El hecho de que el huevo que descubrió tardara meses en eclosionar la salvó de tener que enviarlo a casa también. Aoki y Misty habían accedido a acompañar al grupo de Ash a Ciudad Fucsia. Mientras el Pikachu y el Charizard de Ash dormían, Brock y Daisy trabajaban duro en sus estudios en el campamento. Ash estaba un poco decepcionado por no haber descubierto ningún fósil, pero rápidamente lo superó porque tenía otras preocupaciones, como su Charizard. La evolución de Charizard y la fuerza resultante lo hicieron feliz, pero también estaba decepcionado consigo mismo.
Con todos los Pokémon iniciales de Kanto, Ash estaba formando un equipo similar al de su padre, pero las cosas no iban bien. Otro entrenador identificó rápidamente el problema y ayudó a Charizard a volverse más fuerte de lo que jamás había sido capaz. Debido a su evolución, Charizard ahora es más poderoso que el resto de su equipo. La cooperación de Charizard habría sido ventajosa, pero era evidente que lo estaba ignorando. Ash, recuperando su confianza en sí mismo como entrenador, le preguntó a Aoki cuál había sido su error en la crianza de Charizard. Aoki no dijo mucho y le entregó un trabajo de investigación sobre la línea evolutiva de Charmander escrito por la profesora Gunilder. Cuanto más leía, más se daba cuenta de por qué su Charizard no le hacía caso. En pocas palabras, Charizard no se consideraba lo suficientemente digno. Ash recordó todas las ocasiones en las que puso a Pikachu por delante de sus otros Pokémon casi exclusivamente en la batalla. Dado que Pikachu era su Pokémon inicial, era cierto que le tenía cierto cariño, pero nunca tuvo un afecto menor por ninguno de sus otros Pokémon. Debería haberse dado cuenta de que Charmander quería luchar más, entrenar más y ser más reconocido. Cuando Charmander evolucionó a Charmeleon, perdió el interés en su entrenador y decidió que Ash no merecía su cooperación. Ash lo intentó varias veces y no se esforzó tanto en recuperar la confianza de Charmeleon porque pensó que volvería a la normalidad enseguida, pero solo empeoró las cosas. Esto hizo que Charmeleon se sintiera no deseado y, como resultado, se volvió más frío con Ash. El orgullo de dragón de Charmeleon se vio herido. Charmeleon había decidido hacerse fuerte por sí mismo, así que desafiaba a cada Pokémon salvaje que se le cruzaba cada vez que Ash lo liberaba. Charmeleon pudo evolucionar gracias a la intervención de Aoki. De lo contrario, con lo que él y Ash estaban haciendo, Charmeleon nunca evolucionaría. ¡Ja! Tantos errores. Habría perdido a Charizard para siempre si no hubiera sido por esta llamada de atención. Todavía hay tiempo. Necesito recuperar su confianza. Nunca lo abandonaré a él ni a ninguno de mis Pokémon, murmuró Ash. Pikachu, que dormía a unos metros de distancia, se acercó a Ash y se acurrucó con él una vez más. Muchas gracias, Aoki. Gracias, profesora Gunilder, murmuró Ash mientras se quedaba dormido. 144 Ciudad Fucsia. Después de un día completo de viaje, Aoki y su grupo llegaron a Ciudad Fucsia. Fueron recibidos con una oleada de celebraciones tan pronto como llegaron a la ciudad. Varias tiendas y decoraciones estaban dispersas por toda la ciudad. Daisy abrió mucho los ojos mientras miraba su reloj. Mierda, solo tenemos una hora antes de que cierre la inscripción para el examen de criadores. Tenemos que darnos prisa, Brock. Gritó Daisy. Misty y Aoki, nos vemos luego. Gritó Brock mientras corrían hacia un taxi. Aoki y Misty comenzaron a explorar un área de la ciudad después de encontrar un hotel acogedor y reabastecerse de combustible. Debido a la presencia del gimnasio oficial de tipo veneno, que estaba dirigido por Aya, la hermana de Koga, miembro del alto mando. Esta ciudad, como todas las demás, tenía una combinación de colores que mezclaba violeta y granate. Aunque la ciudad era grande y desarrollada, no había muchas estructuras altas. A diferencia de los edificios de 20 a 30 pisos que habían visto en otras ciudades, el edificio más alto de toda la ciudad tenía solo unos 12 pisos. Misty se bebió 2 botellas de agua de un trago porque la comida en esta ciudad era muy picante. Ni siquiera eso fue suficiente, así que Aoki sacó algunos dulces de su reserva y se los dio. Misty tuvo que tomar un descanso porque su cara se había puesto roja brillante por la cantidad de especias en la comida. Se quedó asombrada al ver tiendas que vendían tanta comida picante, pero se sorprendió aún más al ver a algunos clientes pidiendo comida extra picante. Esta gente no es humana. Comparados con nosotros, son de otra raza, maldijo Misty en silencio para sí misma. Aoki aprendió de los lugareños y los comerciantes que todo tipo de especias cultivadas en Kanto y Yoto se pueden encontrar en esta ciudad. Aoki pidió comida picante para Charizard, ya que era el único de su equipo que prefería la comida picante. Aoki decidió comprar todas las especias que pudiera encontrar, especialmente las de Yoto, para usarlas más tarde en una receta sabrosa. En cuanto a la vegetación, era moderada, con la mayoría de las plantas con flores dispersas por toda la ciudad, similar a la de Ciudad Celedón, pero esta ciudad carecía del mismo aroma tentador. Aunque las calles estaban bien construidas, no eran tan buenas como las de Ciudad Azafrán o Ciudad Carmín. Después de explorar algunas tiendas, llegaron a un lugar donde abundaban los entrenadores. El renombrado Estadio Fucsia estaba aquí.
Era la arena de batalla más grande que jamás habían visto. En la entrada del estadio había estatuas de 2 personas con armaduras sentadas sobre rapidaches con lanzas en sus manos. La Liga Índigo solía celebrarse en esta ciudad cuando la Liga Yoto era parte de Kanto. Cuando la Liga Joto y la Liga Kanto se separaron, se construyó el estadio de la Liga Índigo en la meseta Índigo. Este estadio no está desierto, más bien, se usa con frecuencia para eventos de Ciudad Fucsia o se alquila a entrenadores por una tarifa fija. La Copa Juvenil estaba programada para celebrarse aquí. Aoki observó a varias personas adornando el estadio. Alrededor del estadio, también había muchos puestos de comida. Debe ser bastante caro reservar un puesto cerca del estadio, pensó Misty. Salieron de ese lugar y comenzaron a explorar otras áreas. Fue entonces cuando Aoki notó una revista que llenaba un estante entero de una librería. Hola, Misty, la revista para la que tomaste fotografías ya está disponible. En serio, déjame echar un vistazo. La portada la mostraba con un traje de negocios, y el resto de las páginas mostraban sus otras fotos. En general, la revista estaba bien hecha. Mientras Misty y Aoki leían la revista, una cara conocida tomó otro ejemplar del estante. Te ves deslumbrante aquí, Misty. Misty se giró para mirar a la persona después de escuchar una voz familiar. Susie, ¿qué haces aquí? Misty expresó su sorpresa al verla. Ha pasado un tiempo, Susie, dijo Aoki. Me alegra verlos a los dos aquí. Tenía programado un examen de peluquera mañana. Además, ¿cómo puedo perderme la Copa Juvenil? Dijo Susie. 2 de nuestros amigos, Brock y Daisy, también participan en este evento, dijo Misty refiriéndose a Brock y Daisy. Ya los había conocido, eran un grupo interesante. Escuché que solo 10 participantes obtendrán una licencia, así que será una competencia intensa, respondió Susie. ¿Cómo van tus preparativos, Susie? Preguntó Aoki. Hice lo mejor que pude para prepararme, el resto depende de la suerte, dijo Susie con una sonrisa. ¿Están libres ahora mismo? Estaba pensando en ir al parque de diversiones, preguntó Susie. Buena idea, ese también era nuestro próximo destino. Será divertido si vienes tú también, dijo Misty. Ah, voy a tirar los dados. Un hombre gritó a todo pulmón. Una mujer con ropa holgada, que sonaba emocionada, gritaba junto al hombre. Misty, ¿estás viendo esto? Preguntó Aoki, observando la escena frente a él. Sí, pobre chico, nunca esperé ver a un líder de gimnasio así. Jill y el líder de gimnasio Alex eran los dos en la montaña rusa. Mientras Jill se divertía, Alex estaba pálido, como si todos los colores de su rostro se hubieran desvanecido. No estaba claro si su miedo provenía del movimiento o de la forma de Gyarados de la atracción. ¿Es ese el líder de gimnasio de Ciudad Flannery? Es extraño ver a un líder de gimnasio así, dijo Susie nerviosamente. Finalmente, la atracción llegó a su fin y Alex bajó tambaleándose, sostenido por 2 mujeres. Una de ellas era Jill y la otra parecía ser de la familia Joy. Jill se dirigió hacia ellos después de ver a Aoki y Misty. Tenía la sensación de que me los encontraría aquí. ¿Cuándo llegaron? Preguntó. Llegamos aquí hace 2 días. Oye Aoki, ha pasado un tiempo. Alex se detuvo en seco y se tapó la boca como si fuera a vomitar. Espera, no lo hagas aquí. Lo llevaré al baño, ustedes hablen. Aoki tomó la mano de Alex y comenzó a caminar hacia el baño. Llegamos esta mañana. Aparte de eso, ¿qué le pasó? Preguntó Misty, señalando a Alex. Perdió contra nosotros 2 en un juego que jugamos la noche anterior, así que, como castigo, debe cumplir con todo lo que le pidamos al día siguiente. Pero parece que nos pasamos un poco. Ah, eso le recuerda, te presento a Mika Joy, la amiga de la infancia de Alex y su prometida, dijo Jill, señalando a la persona que estaba a su lado. Mika había heredado los genes de la familia Joy, lo que la hacía muy atractiva. A diferencia de Jill, que tenía mucha energía, parecía ser más reservada y tranquila. Por otro lado, Alex vomitó y pasó mucho tiempo en el baño antes de sentirse un poco mejor. Parecía haber librado una guerra cuando salió. Toma un poco de agua, dijo Aoki, sacando una botella de agua. Gracias. ¿Cómo se pusieron las cosas tan mal? Lo arruiné. Lo primero que hice fue comer cosas que me revolvieron el estómago. Lo segundo fue cuando dejé que mis novias ganaran la apuesta y cedí a sus peticiones, subestimándolas. He estado acompañándolas en todas las atracciones esta mañana a pesar de tener malestar estomacal.
Y cada atracción que eligieron tenía características del tipo que se encuentra en las montañas rusas. Cuando me subí a la atracción de Gyarados, esa fue la gota que colmó el vaso. Creí que había superado mi miedo hasta cierto punto, pero vaya, qué equivocado estaba. Ya he tenido suficiente, no me someteré a más desafíos sin antes saber qué implican. Parece que pasó por un infierno, pensó Aoki. Ambos regresaron, y las dos novias de Alex expresaron su arrepentimiento por haberlo sometido a tal calvario. 3 de ellos decidieron parar por el día y fueron a un restaurante cercano a almorzar. Después de terminar eso, el equipo de Aoki pudo disfrutar. 3 de ellos se quedaron en el parque hasta tarde en la noche antes de regresar a sus hoteles. Tarde en la noche, Aoki salió del hotel montado en Pilló y aterrizó en un bosque a las afueras de la ciudad. Liberó a cada uno de sus Pokémon uno por uno mientras sostenía una Pokébola frente a ellos. Tenemos a un tipo que necesita ser disciplinado. El Acrodactyl de élite que acababa de emerger de la Pokébola rugió e intentó atacar a Aoki de inmediato, pero un poderoso campo gravitatorio lo derribó al suelo al instante. A trabajar, todos. 145 Estadio Fucsia. Boom. CREEE. El cielo sobre el estadio estaba cubierto de fuegos artificiales una mañana determinada. Toda la gente alrededor del estadio estaba de muy buen humor, ya que era el día en que comenzaba la Copa Juvenil, que solo ocurre una vez cada pocos años. Había una gran cantidad de cámaras por todas partes para grabar a la multitud y otras cosas para una transmisión en vivo. La fuerza policial estaba desplegada por todas partes para mantener el orden y la seguridad de la multitud. Nunca había visto tanta gente en un solo lugar, dijo Misty mirando a través de la pared de cristal de un amplio salón que mostraba el interior del estadio. Después de todo, es un evento especial. La gente está emocionada por la acción que no ven a menudo, dijo Aoki de pie junto a Misty. Todos los asientos del estadio estaban llenos de gente que había venido de todo canto para ver las preliminares de la Copa Juvenil. Las peleas que se llevarán a cabo en el evento no son peleas simples, sino peleas al nivel de la Liga Pokémon, por lo que la emoción era alta. El evento se llevará a cabo durante 2 días, seleccionando a 3 entre los 80 mejores participantes. El área donde los Pokémon lucharían también era grande. Generalmente, una batalla en un estadio tan grande se realiza en 2 formatos, formato de césped de estadio completo o batalla de tamaño de campo estándar, que tenía un área específica. En este estadio, esa área específica era especial, ya que era un campo que cambiaba de tipo. Campo de roca, campo de hierba, campo de agua, campo de hielo, etc. Eran los campos que se podían elegir. Aoki, ¿sabes quiénes serán los invitados de honor? Sí, vendrán los 4 de élite y el profesor Oak. Los 4 de élite, exclamó Misty, atrayendo la atención de la gente a su alrededor. Después de todo, el evento es importante. Verán a un candidato potencial que algún día podría unirse a sus filas, dijo Aoki. Eso te puso nerviosa, Misty, dijo una voz familiar desconocida detrás de ellos, haciendo que ambos giraran la cabeza en esa dirección. Fue Sabrina quien se teletransportó detrás de ellos. Llevaba un vestido negro de manga larga que la hacía lucir muy hermosa. Su apariencia atrajo inmediatamente mucha atención de todas las personas presentes por su belleza y estatus. Te estábamos esperando, Sabrina, dijo Misty con entusiasmo. Después de todo, la iba a ver después de un tiempo. En cuanto a tu pregunta, estoy más entusiasmada que nunca. No puedo esperar para mostrarte cuánto he mejorado desde nuestra última batalla. Habían pasado más de 2 semanas desde que Aoki contactó por última vez con Sabrina, así que también estaba algo feliz de ver una cara familiar. Aoki extendió la mano para estrecharla, pero, contrariamente a sus expectativas, Sabrina se inclinó y lo besó en los labios, dejándolo sorprendido. Todos los que los observaban se sorprendieron al ver a Sabrina besar a alguien también. Misty se cubrió la boca, pero tenía una sonrisa pícara oculta. Las personas que me guardan rencor han comenzado a causar problemas. Dijiste que me apoyarías según nuestro acuerdo, susurró Sabrina en su oído mientras le tocaba el pecho. Dije que te apoyaría, pero no así, susurró Aoki. No importa, actuaré como tu amante de ahora en adelante. Quién sabe, tal vez nos enamoremos de verdad algún día, susurró Sabrina. Sabes, escuchar esa frase con tu voz monótona no me emociona en absoluto. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Preguntó Aoki casi llevándose la mano a la frente. Debería haber funcionado, incluso seguí todos los pasos, respondió Sabrina.
¿De qué estás hablando? Leí un libro titulado Cómo seducir a un hombre en sencillos pasos, parece que no funcionó como se esperaba. Las cejas de Aoki se crisparon al escuchar eso. Creo que es suficiente por ahora, la gente no se está mirando, dijo Misty atrayendo su atención. Con otro beso, Sabrina se separó de él. Aunque Misty tenía una enorme sonrisa en el rostro, Aoki estaba en un pequeño dilema. Da igual, ¿por qué debería rechazar a una mujer hermosa? Quién sabe, tal vez algún día empiece a sentir algo romántico por ella. Lentamente, los participantes del torneo comenzaron a llegar al salón donde Aoki y los demás estaban de pie. Había varias personas que Aoki conocía, como Ash, Gary, Jill, etc. Mientras que también había algunos líderes de gimnasio, como Fonzie, el líder de tipo bicho, y Alex, el líder de tipo fuego. A cada participante presente se le asignó un número del 1 al 80. Aoki no sabía cómo se asignaban estos números, pero no era difícil adivinarlo. Dado que estos números decidirían los enfrentamientos, la liga se aseguraría de distribuir equitativamente a los entrenadores fuertes para evitar que se enfrentaran demasiado pronto. Con todos los participantes presentes, era hora de que llegaran los invitados. Con un breve anuncio, los representantes de las ligas comenzaron a entrar, seguidos por el alto mando. La primera fue Lorelei, del alto mando de tipo hielo. Era una hermosa mujer pelirroja con gafas. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba sus curvas y su piel, lo que hizo que el público masculino, en particular, vitoreara con fuerza. El siguiente fue Koga, del alto mando de tipo veneno. Tenía el pelo negro y puntiagudo, además de ojos penetrantes. Vestía un atuendo similar al de un shinobi y una máscara que le cubría la cara hasta la nariz. El siguiente era Bruno, miembro del alto mando de tipo lucha. Un hombre alto con grandes músculos y un rostro serio que lo hacía muy intimidante. Vestía un atuendo similar al de un maestro de dojo de tipo lucha. La siguiente era Agatha, miembro del alto mando de tipo fantasma, la mujer que Aoki conoció en Pueblo Lavanda y una psíquica de nivel 0. No se vestía de forma extravagante y parecía una mujer cualquiera. De todos los miembros del alto mando, Lorelei fue la que recibió más vítores debido a su belleza y curvas, lo que enfureció a Bruno. Seg, la gente valora más mi belleza que tus músculos, se burló Lorelei. La gente está delirando. HMPH. Cuanto antes se den cuenta de que estas tentaciones los arruinarán, mejor, respondió Bruno. Finalmente llegó el campeón de la región de Kanto, el maestro dragón Lance, junto con el renombrado profesor Oak. Lance tenía el pelo rojo puntiagudo, de un tono más oscuro que el de Lorelei. Vestía un traje azul y su característica capa roja, mientras que el profesor Oak llevaba su atuendo habitual cuando se presenta ante el público. El público enloqueció al ver a todas estas personas juntas, especialmente a Lance, ya que, después de todo, era el campeón. Todos se sentaron en la zona VIP, que tenía una vista despejada del área de batalla. Con el discurso de un miembro veterano de la liga, el evento finalmente comenzó. 146 preliminares de la Copa Juvenil 1. Área de observación VIP. ¿Quién cree que será seleccionado esta vez, profesor Oak?, preguntó Koga. No puedo decirlo con seguridad, pero los líderes de gimnasio tienen una probabilidad significativamente mayor que los demás. Si tuviera que elegir, diría que el líder de gimnasio de Ciudad Azafrán tiene la mayor probabilidad, dijo Oak. No te olvides de tu pequeño profesor Oak. No creo que tenga ningún problema con que se revele su identidad, ya que es bastante fuerte, dijo Agatha interviniendo en la competición. ¿De quién estás hablando?, preguntó Bruno. Profesor Gunilder, ¿quién más? Los demás, que estaban ignorando el asunto, también se interesaron. No sabía que el famoso profesor Gunilder, que ha causado bastante revuelo con sus observaciones y teorías, era un participante. Dado que es un participante, debe ser muy joven. Si Agatha está hablando de él, entonces ella también debe saber su identidad, ¿verdad?, preguntó Lorelei. No hay necesidad de apresurarse, lo descubrirás pronto. Mientras tanto, Lance miraba por la ventana tratando de recordar la vez que él también participó en el evento. Al otro lado, todos los participantes esperaban emocionados el comienzo del combate. Había todo tipo de personas presentes, algunas confiadas, otras nerviosas, otras emocionadas y otras demasiado confiadas. Algunas personas que se conocían incluso comenzaron a apostar sobre quién duraría más tiempo entre ellos.
A diferencia de los combates Pokémon normales, las primeras rondas se llevarán a cabo en un formato aleatorio que incluye combates 1 contra 1, duelos, batallas campales, etc. En una gran pantalla en el estadio, todos los formatos eran visibles, de los cuales uno sería elegido en breve. La espera finalmente ha terminado, amigos, y es hora de elegir el formato de batalla. Anunció el presentador. Una por una, todas las opciones comenzaron a parpadear antes de detenerse finalmente en una. Asterisco asterisco batalla campal asterisco asterisco asterisco. La aparición de esta opción causó una ola de emoción y nerviosismo. El estilo de combate elegido es batalla campal, así que permítanme explicarles las reglas, ya que es un estilo nuevo introducido este año. Hay 80 entrenadores en este evento que participarán en 8 rondas, con 10 entrenadores en cada ronda. Cada entrenador liberará un Pokémon en el área designada y los ganadores serán los 2 últimos Pokémon en pie. Un Pokémon será eliminado por desmayarse o salir del campo seleccionado. Al final de todas las rondas, nos quedarán 16 entrenadores que lucharán en las siguientes rondas. Por último, una vez que el Pokémon entra al campo, el entrenador no puede darle ninguna orden verbal. Espero que todas las reglas estén claras, así que comencemos con las rondas. La última regla puede sonar un poco injusta, pero dada la naturaleza del evento, es totalmente justa. Pero las reglas nunca mencionaron órdenes mentales, por lo que las personas con Pokémon psíquicos tienen una ventaja. Un entrenador también podría usar gestos con las manos, ya que no se consideran órdenes verbales. Este era un combate en el que muchos factores decidirían el resultado final, como la capacidad de esquivar, el control de masas, el atacante más rápido, el que infligía daño de área, etc. Los entrenadores también podían formar grupos y atacar primero a otros Pokémon. El número de los primeros 10 participantes se mostró en la pantalla y se anunció al estadio. Aoki y Sabrina se miraron y comenzaron a caminar al ver sus números. Supongo que tendré que esperar. No creo que ustedes dos la necesiten, pero les deseo mucha suerte, dijo Misty. Al llegar al estadio, el público estalló en vítores para los entrenadores. Las imágenes en vivo del estadio se transmitieron por toda la región de Kanto. Algunas personas estaban emocionadas de ver a las personas que conocían en la pantalla, otras estaban interesadas en saber más sobre los entrenadores y ver diferentes Pokémon, mientras que otras esperaban para analizar los movimientos que usarían los entrenadores y adaptarlos a sus propias necesidades. Todos los entrenadores se colocaron alrededor del campo de cambio de tipo, que era un campo de hierba. Hagamos un récord para la eliminación más rápida, le dijo Sabina a Aoki. Claro, suena interesante. Ya que estás conmigo en esta, démosles un espectáculo que nunca antes hayan visto. Con todos en sus posiciones, el árbitro anunció el inicio del combate. Ataque con toda la potencia, Alakazam. Sabina liberó a su Pokémon dando una orden mental. Su Alakazam, que estaba en rango maestro la última vez que Aoki lo vio, ahora ha alcanzado el rango élite. Aoki también liberó a su Pokémon, el mejor para una batalla campal, que inmediatamente comenzó a levitar. Muéstrales el poder de la gravedad, Clefable. El infierno se desató tan pronto como todos los Pokémon entraron al campo. Había Pokémon como Tauros, Raidon y Golem que inmediatamente usaron Terremoto, Firo que cargó un hiperrayo, Poliwrath usando Hidrobomba, Vileplume usando Rayo Solar, Beedrill que se centró en esquivar, y finalmente un Magneton usó Rayo. La mayoría de los Pokémon allí estaban en rango maestro, mientras que algunos estaban en el rango intermedio máximo. Alakazam y Clefable se sincronizaron y esquivaron cada ataque dirigido hacia ellos. Justo cuando terminaron las rondas iniciales de ataques, Clefable liberó todos los inhibidores de energía y usó un fuerte campo gravitatorio que hizo que todos los Pokémon que esperaban a Alakazam cayeran al suelo incapaces de mover sus cuerpos. Aunque Clefable hizo la mayor parte del trabajo, para todos parecía que el Alakazam de Sabrina había hecho todo el trabajo. Lo que realmente sucedió solo fue inferido por un puñado de personas. El Alakazam de Sabrina es fuerte, dijo Bruno mirando el combate. No, te equivocas, Lance entrecerró los ojos. Es obra de Clefable. Nunca había visto un Pokémon con tanto dominio sobre la gravedad, dijo Lorelei. El profesor Oak no dijo nada, pero estaba analizando muchas cosas en su mente. Un Clefable de élite, parece que pronto tendré que hablar con Aoki. El combate terminará en los próximos 10 segundos, dijo Agatha mirando el campo.
Y tal como predijo, una cantidad abrumadora de energía psíquica brotó de Clefable y Alakazam, expulsando a todos los demás Pokémon del campo y dejándolos inconscientes al mismo tiempo. Los Pokémon que entrenó este tipo están locos, pensó Lance al ver al Clefable de Aoki. El silencio envolvió el estadio mientras la gente miraba el campo y la pantalla con los ojos bien abiertos. El público enloqueció, pero los entrenadores se quedaron en sus lugares, conmocionados por el nivel de poder descrito por los dos Pokémon. No les tomó ni un minuto a los dos destruir por completo el combate. Aoki y Sabrina llamaron a sus Pokémon y abandonaron el estadio, dejando a los entrenadores allí parados, aturdidos. ¿No se les fue un poco la mano?, pensó Misty al ver su actuación. Jeje, su combinación es bastante aterradora. Me pregunto cómo se desempeñará en la cama. No, este no es el momento de pensar en esas cosas, contrólate, Misty. Con una actuación de poder gloriosa y excepcional, los ganadores de esta ronda son Aoki y Sabrina. Démosles un fuerte aplauso mientras damos la bienvenida a los entrenadores que participan en la siguiente ronda. Los siguientes 10 entrenadores entraron al campo, incluyendo a 2 líderes de gimnasio. Oya, si no es mi rival Alex. Nunca pensé que mostrarías tu cara quemada aquí después de ser derrotado en tu primera batalla oficial de gimnasio, dijo Fonzie, líder del gimnasio de tipo bicho. ¿Qué dijiste, cazador de bichos? Debería quemarte también como la última vez que quemé tus bichos, perdedor, respondió Alex, el líder de gimnasio de tipo fuego. Perdedor, ¿de qué demonios estás hablando? No recuerdo haber perdido nunca contra ti. Perder contra mí debe ser un gran shock para ti, ya que olvidaste el resultado. Déjame que te despierte ese recuerdo, maldito bicho. Adelante, payaso quemado. Su discusión no duró mucho, ya que el árbitro anunció el inicio del combate. Vamos, Caesar, muéstrale tu poder. Fonzie liberó a su Caesar de rango élite. Aplasta a ese Arcanine bicho. Alex liberó a su Arcanine de rango élite. También lo están haciendo aquí, pensó Brock, sentado con Daisy entre el público. Como era un antiguo líder de gimnasio, consiguió un buen asiento para él y Daisy para animar a Ash y Gary. La rivalidad entre Fonzie y Alex era bien conocida entre los líderes de gimnasio, ya que discutían en cada reunión de líderes de gimnasio. Entiendo lo de Sabrina, pero el nivel de poder del Clefable de Aoki es antinatural. Parecían estar sincronizados como si lo hubieran hablado, logró asegurarse a la líder de gimnasio más hermosa. ¡Qué envidia! Oye, Brock, ¿por qué aprietas los dientes?, preguntó Daisy. Nada, olvídalo. A diferencia de la ronda de Aoki y Sabrina, esta ronda le dio al público el entretenimiento que quería. Arcanine y Caesar se enfrentaron sin ninguna preocupación en el mundo, destruyendo a cada Pokémon que se cruzaba en su camino. La batalla continuó durante 10 minutos sin un ganador claro, pero su enfrentamiento eliminó a todos los demás Pokémon, convirtiéndolos en los ganadores de la ronda. Parece que tenemos que continuar nuestra batalla en las rondas posteriores, maldito bicho. Bien por ti, payaso quemado, podrás salvar tu reputación hasta entonces. Una vez terminada su ronda, comenzó la siguiente, en la que Misty y Gary estaban juntos. Gary jugó la carta inteligente y decidió formar equipo con Misty para esta ronda. Sus Pokémon eran fuertes, pero no lo suficientemente fuertes como los líderes de gimnasio para eliminar fácilmente a los otros Pokémon. Al oír que Misty iba a usar a Slowking, Gary decidió usar a Exeggutor para imitar lo que Aoki y Sabrina hicieron en su ronda. El trabajo en equipo entre Slowking y Exeggutor resultó fructífero, ya que fueron los ganadores de esa ronda, aunque no fue fácil. Había un Electabuzz y un Gastly que atacaron a Slowking, mientras que un Charmeleon y un Pidgeot atacaron a Exeggutor, casi dejándolo inconsciente de no ser por la oportuna ayuda de Slowking. Este combate duró unos 15 minutos, brindando el entretenimiento deseado. Parece que Gary ha madurado. Nunca me lo hubiera imaginado cooperando con otros. Tanto el profesor como Daisy pensaron lo mismo. Los combates continuaron hasta que solo quedaron 16 entrenadores de 80. Eran Aoki, Sabrina, Misty, Gary, Jill, Alex, Fonzie, Ash y 8 entrenadores más. Algunos de los momentos más destacados fueron el Pikachu de Ash, cuyo trueno noqueó directamente a 7 de los 10 Pokémon, el Magmar de Jill, que se descontroló, y un entrenador llamado Zeno con un Dragonite que invocó una gran tormenta. Se anunció un descanso de 2 horas para los entrenadores y el público antes de que comenzara la siguiente ronda de combates.
Antes del descanso, se anunció el formato de la batalla y los enfrentamientos. El tipo de batalla sería una batalla de equipo completo 3 contra 3, en la que ambos entrenadores controlarían un total de 3 Pokémon para luchar contra los 3 Pokémon del oponente. Los 8 enfrentamientos fueron: Aoki contra Sinnoh, Misty contra Rukia, Sabrina contra... Casualmente, ninguno de los entrenadores que Aoki conocía estaba peleando entre sí. Aoki no se sorprendió realmente por eso. Claro, los combates no son aleatorios, sino que están amañados para darle al público la mayor diversión. Todas las personas que conozco tienen algún tipo de trasfondo y han mostrado actuaciones interesantes. Los responsables no los dejarán pelear entre sí muy pronto. Ni siquiera los líderes de gimnasio están hechos para pelear todavía. 147 preliminares de la Copa Juvenil 2. El maestro entrenador Sinnoh Argea fue el primer oponente de Aoki. Un chico de piel pálida de 22 años. No era muy alto y tenía el pelo castaño rizado y una cinta para sujetarlo. Aoki investigó un poco sobre él durante su descanso y descubrió que había sido finalista de la conferencia Indigo del año pasado y que había perdido contra Alex. Tenía un equipo de 6 Pokémon, entre los que destacaban Milotic, Venusaur y un Dragonite. Aoki no elaboró mucha estrategia, ya que no sería necesaria. Durante el descanso, habló un poco con Brock, pero sobre todo pasó el rato con Misty y Sabrina. En un momento dado, vio a Fonzie y Alex compitiendo entre sí para ver quién podía comer más tazones de ramen, reuniendo a bastante público, pero al final, ambos comieron la misma cantidad de tazones. Espero que Alex no vuelva a tener malestar estomacal. Incluso los 4 de élite vinieron a tomar un puesto, pero estaban rodeados de gente que les pedía fotos y autógrafos, sin dejarles disfrutar en absoluto. Lance hizo lo inteligente y voló a algún lugar en su Dragonite y regresó justo antes de que comenzara el combate. Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a las preliminares del torneo juvenil. Los siguientes combates decidirán a los 8 mejores entrenadores, de los cuales 3 representarán a la región de Kanto en el torneo principal que se celebrará en la región de Unova. Con una gran ronda de aplausos, demos la bienvenida a Aoki de Pueblo Naranja y a Sinnoh de Ciudad Carmín. Ambos entrenadores tomaron sus posiciones con el campo de tipo planta entre ellos. Los entrenadores sacarán a 3 de sus Pokémon al mismo tiempo. El entrenador que tenga al último Pokémon en pie será el ganador. Comiencen. Como Aoki predijo, Sinnoh sacó a su Dragonite, Milotic y Venusaur, quienes tomaron sus posiciones en el aire, delante y detrás respectivamente. Interesante, pensó Aoki al ver a uno de sus Pokémon. Mucha gente quedó impresionada por su alineación, especialmente por su brillante Venusaur. Vamos a darle al público una actuación espectacular. Haciendo clic en 3 Pokébolas de su cinturón, llamó a sus 3 Pokémon. Eligió a Charizard, Victreebel y Nidoking. Los profesionales se sintieron inmediatamente atraídos por los Pokémon de Aoki debido a su tamaño anormal y su color intenso. Sinnoh hizo el primer movimiento y dio a sus Pokémon una serie de órdenes. Dragonite, crea una tormenta eléctrica. Dragonite batió sus alas con toda su fuerza, invocó una tormenta y voló alto para crear truenos. Milotic, ayúdalo, usa danza lluvia. Venusaur, usa bomba semilla en 3 de ellos y cubre tus enredaderas con veneno, preparándote para el ataque. Todos ustedes, estén listos para usar protección en cualquier momento. En la sección del alto mando, cada uno tenía su propio punto de vista sobre el rumbo del combate. Apuesto por este tal Sinnoh. Su estrategia de crear una tormenta eléctrica es muy buena, ya que 2 de los Pokémon del oponente eran débiles al agua. Además, Dragonite tenía un gran dominio del rayo, por lo que los ataques golpearán con fuerza. Lorelei dijo sin saber aún la identidad de Aoki. Apuesto por el otro tipo. Si te fijas bien, ni siquiera ha hecho un movimiento todavía y sigue con esa sonrisa, la sonrisa de confianza. Sus 3 Pokémon están repletos de músculos, especialmente Charizard. Ese entrenador es especial, dijo Bruno. Agatha no estaba muy interesada en el combate, mientras que Lance miraba a Charizard y Dragonite, de quienes esperaba que chocaran. Al ver que la tormenta se hacía más grande, Aoki comenzó a hacer su movimiento. Charizard, usa sol en miniatura y danza dragón. Victreebel, usa sol en miniatura y ataca a Milotic. Nidoking, usa revestimiento de hielo y ataca a Venusaur. Sin reservas, destruye a tu oponente. Ordenó a Aoki mientras la tormenta empeoraba a cada segundo. El uso de sol en miniatura sorprendió al alto mando.
Era una forma condensada de día soleado que solo cubría una pequeña área alrededor del Pokémon, reduciendo las posibilidades de ser cancelado por las condiciones climáticas circundantes. En el campo, 3 batallas comenzaron simultáneamente, mostradas en la pantalla usando 3 cámaras. Charizard completó Danza Dragón y voló hacia Dragonite a toda velocidad, atravesando la tormenta sin esfuerzo. Charizard usó Garra Dragón y atacó a Dragonite, quien respondió con Garra Dragón también, pero inmediatamente perdió la confrontación recibiendo un daño masivo. Dragonite sintió una inmensa amenaza de Charizard y usó Trueno, cuyo poder se amplificó debido a la tormenta eléctrica invocada. Retumbó. Charizard abrió la boca y liberó su pulso dragón más fuerte, que chocó con el trueno. ¡Boom! Una gran explosión cubrió el cielo con un fuerte sonido, haciendo que la gente se tapara los oídos. Imposible. Ahora Dragonite estaba sorprendido de que Charizard hubiera lidiado con el ataque sin esfuerzo que había derrotado a tantos Pokémon. Charizard sonrió al ver la reacción de Dragonite. Dragonite abandonó la tormenta e inmediatamente reunió toda su energía para su ataque más fuerte. Indignación. A esto le llamas indignación. Déjame mostrarte cómo luce la verdadera indignación. Charizard rugió mientras aún más energía salvaje de tipo dragón se liberaba de su cuerpo. ¡Boom! El choque de 2 dragones causó tantas fluctuaciones de energía que toda la tormenta se borró, dejando una vista clara del cielo sobre el campo, que estaba teñido de un color azul violáceo. Al igual que Charizard, los otros Pokémon de Aoki también dominaban la batalla. Milotic era muy bueno en ataques de tipo agua y hielo, pero su poder se debilitaba cada segundo debido a la influencia del ataque de triple polvo de Victreebel, que se había vuelto más efectivo con el tiempo. Victreebel destruía cada movimiento que Milotic le lanzaba sin esfuerzo, haciendo que Zeno entrara en pánico a cada segundo que pasaba. ¡Boom! Un rayo solar de corto alcance impactó a Milotic, dejándolo débil y terminando la ronda. Por último, Nidoking se desató contra Venusaur con sus ataques físicos. Nidoking fue lo suficientemente rápido como para esquivar la mayoría de los ataques de Venusaur y resistir el resto. Con la cantidad de entrenamiento que Nidoking había hecho con Victreebel, sabía cómo deshacerse de la espora paralizante y la espora venenosa. Venusaur usó el terremoto varias veces, pero Nidoking respondió con un terremoto aún más fuerte. Durante toda la pelea, Nidoking y Victreebel no dejaron que su oponente se ayudara mutuamente, lo que facilitó lidiar con ellos. Zeno hizo todo lo posible por dar órdenes a los 2 Pokémon que estaban en tierra, ya que Dragonite estaba demasiado lejos para oírlo, pero todas sus órdenes resultaron inútiles. Frente al poder puro, su estrategia no funcionó. ¡Boom! Un fuerte puñetazo de hielo acabó con Venusaur, que antes había sido golpeado por una ventisca. ¡Boom! Otra explosión ocurrió cuando Dragonite se estrelló contra el suelo cerca de Venusaur y no pudo volver a levantarse. En 3 minutos, los 3 Pokémon de Zeno estaban fuera de combate. Fue una actuación impresionante de ambos lados, pero el entrenador Aoki se llevó la gloria con su equipo al derrotar a los 3 Pokémon del oponente simultáneamente. Un fuerte aplauso para el ganador, Aoki. El público vitoreó y aplaudió con fuerza y gritó su nombre mientras Aoki salía del estadio después de estrechar la mano de Zeno, quien intentó mantener una sonrisa pero estaba claramente frustrado. Muchos entrenadores no le habían prestado mucha atención a Aoki durante la ronda anterior, asumiendo que todo era obra de Sabrina, pero esta ronda dejó claro lo peligroso que era Aoki como oponente. Aplastó por completo a su oponente con una fuerza abrumadora que nunca esperaron. El abuelo decía la verdad, después de todo, este tipo es un monstruo, pensó Gary. El resultado del combate también sorprendió a Lorelei, ya que perdió la apuesta contra Bruno, quien tenía una sonrisa aterradora. El Charmander que di como Pokémon inicial ha crecido mucho, comentó el profesor Oak. ¿Era este Charmander similar al que le diste a Red? ¿El que tenía un potencial muy alto? Preguntó Lance. No, era un Charmander normal que recibí del Valle Charasific. Ser capaz de llevar a ese Charmander a este nivel de poder en tan poco tiempo, lo subestimé gravemente, dijo Oak. Parece que alguien pronto vendrá a por mi puesto. Con su fuerza, tenía muchas posibilidades de ganar el evento. No creo que su identidad permanezca oculta por mucho tiempo, dijo Lance. ¿Por qué no le pregunta si quiere dejar de ocultar su identidad? No creo que tenga ningún problema, ya que es lo suficientemente fuerte como para protegerse, dijo Agatha. Le preguntaré antes de que termine el evento, dijo Oak. ¿De qué están hablando?, preguntó Lorelei.
Si usaras tu mente narcisista correctamente, te habrías dado cuenta de que Aoki era la profesora Gunilder por las conversaciones, dijo Bruno. Mientras tanto, en el pasillo, Alex se enfrentó a la persona que estaba esperando. ¿Por qué pones esa cara? El tipo contra el que perdiste me había derrotado hace meses en su primer intento, no debería haber remordimiento por perder contra un monstruo, le dijo Alex a Zeno. Ja, estamos en la misma página. Entrené muy duro después de ser derrotado en la liga e incluso logré evolucionar mi Dragonair a Dragonite, pero me confié demasiado al tener un pseudo legendario. ¿Y qué piensas hacer ahora? Estaba en Yoto recolectando medallas cuando llegó la notificación del evento. Volveré y participaré en la liga. Tomemos algo después de que termine este evento. Claro, después del combate de Aoki, todos los demás combates continuaron con giros y vueltas interesantes. Muchos entrenadores tenían Pokémon que no eran nativos de la región de Kanto, por lo que la gente pudo ver algunos Pokémon interesantes que no ven normalmente. Al final del día, todas las personas que Aoki conocía ganaron sus rondas excepto Jill, ya que una entrenadora especializada en tipos eléctricos derrotó a su equipo. El entrenador se llamaba Kamiya y tenía un equipo formado por Electabuzz, Raichu y su as Luxray. Tenía las puntas del cabello teñidas de amarillo y brazaletes en las manos. Llevaba unas gafas elegantes que parecían una guitarra. Su Raichu era muchas veces más fuerte que el de Jill y comparable al Raichu de Surge contra el que Aoki luchó meses atrás. Su Luxray se encargó de Blastoise mientras que Electabuzz se encargó de Magmar. La pelea posterior fue muy entretenida y les valió muchos elogios a ambos. Por desgracia, todo el equipo de Jill fue aniquilado, excepto Kamiya, que no perdió a ninguno. Jill estaba bastante disgustada, pero Alex estaba allí para consolarla. Era innegable que Jill era una entrenadora muy talentosa. Ser capaz de reunir un equipo así y llevarlo a su evolución final en tan poco tiempo no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Aoki estaba seguro de que la familia de Alex aceptaría a Jill después de la actuación de hoy. Aoki se mantuvo en el primer puesto por terminar primero en 3 minutos, seguido de Sabrina en 5 minutos, Alex, Fonzie y Misty alrededor de los 10 minutos. Con todos los partidos terminados, los partidos finales se llevarían a cabo mañana, donde se decidirían los representantes de Kanto. Estos fueron los enfrentamientos que se llevarían a cabo mañana. Fonzie contra Kamiya, Sabrina vs Alex, Misty vs Ash, Aoki vs Gary. 148 preliminares de la Copa Juvenil 3. Oh, no importa lo que haga, no encuentro la manera de superar a ese monstruo. En una habitación de hotel, Gary se rascó la cabeza. Delante de él había una mesa con muchos papeles que tenían estrategias escritas. Olvídalo, haré lo que pueda. Soy Gary Oak, el orgulloso hijo de Blue Oak. No me rendiré sin luchar como es debido. Escenas similares ocurrieron en varias habitaciones mientras los participantes hacían planes y estrategias para los partidos del día siguiente. Aoki no estaba preocupado por esas cosas y disfrutó de su tiempo con Misty y Sabrina. Al día siguiente, todos los participantes se reunieron en el estadio y encontraron la misma cantidad de público que la última vez. Incluso los 4 de élite estaban presentes, pero el profesor Oak estaba ausente ya que tenía algunas cosas que atender. Damas y caballeros, bienvenidos al segundo día de las preliminares del torneo juvenil. Hoy se decidirán los 4 mejores candidatos para las semifinales. Con algunos anuncios y breves discursos, comenzó el evento. Con un gran aplauso, demos la bienvenida al entrenador Kamiya de Ciudad Carmín y al líder de gimnasio Fonzie. Aoki investigó un poco sobre Kamiya y descubrió que era miembro de la policía y que principalmente realizaba investigaciones, obteniendo bastante reconocimiento. Provenía de una familia común y fue capaz de criar 4 Pokémon de rango maestro dignos de reconocimiento. Entre el público, se podía ver a simpatizantes de Pueblo Boxy y de la policía animando a los 2 participantes. Comiencen. Fonzie comenzó con un Scizor de rango élite, un Heracross de rango maestro y un Parasect de rango intermedio. La gente se sorprendió con Parasect, ya que se consideraba que tenía una capacidad de combate muy baja, pero Aoki sabía lo útil que puede ser un Parasect en una batalla grupal. Contra la alineación de Fonzie, Kamiya sacó a Electabuzz, Luxray y Magneton, los 3 de rango maestro. El tipo acero de Magneton podría ayudarlo a resistir los rápidos ataques de Fonzie. Parasect comenzó a mostrar su magia liberando dulces aromas, polvo venenoso, esporas y semillas de sanguijuelas por todo el campo.
Caesar y Heracross batieron sus alas para deshacerse de ellos hasta cierto punto, pero se dejaron afectar como si hubieran sido entrenados para hacerlo. Kamiya inmediatamente pasó a la ofensiva para derrotar a Parasect con el psíquico de Electabuzz y el colmillo ígneo de Luxray, y tuvo éxito, pero el daño ya estaba hecho. Dos de sus Pokémon fueron envenenados y se volvieron letárgicos debido al efecto del poder del sueño. Fonzie dejó que su Parasect fuera derrotado mientras su Caesar y Heracross estaban listos con el impulso de danza espada. Después de esto, el combate no duró mucho más, ya que Caesar y Heracross derrotaron a todo su equipo. Kamiya se esforzó al máximo y derrotó a Heracross, pero su Caesar parecía imposible de derrotar. Además de un fuerte ataque, el Pokémon tenía una velocidad aterradora, lo que lo hacía extremadamente difícil de golpear. Los Pokémon de Kamiya también eran fuertes, con la velocidad, el poder y el tiempo de reacción adecuados, pero carecían de planificación. Podría haberle dado más problemas a Fonzie si hubiera atacado con una estrategia en lugar de atacar directamente. El ganador de esta ronda es el líder de gimnasio Fonzie. Ambos recibieron muchos aplausos por su combate. Fonzie salió del estadio sonriendo, mientras que Kamiya no parecía demasiado decepcionado. Como Aoki supuso, Kamiya realmente no estaba decepcionado. Nunca tuvo la intención de participar en el evento y ya había cumplido su deseo de convertirse en policía, pero decidió participar después de que sus compañeros de trabajo se lo recomendaran. Saber que estaba entre los 10 mejores entrenadores de este periodo era más que suficiente para él. El líder de gimnasio Fonzie decidió sacrificar a uno de sus Pokémon para que el resto del combate fuera más fácil de ganar. Cuando un Pokémon es envenenado, comienza la batalla contra el tiempo, comentó Koga. Su equipo no se vio afectado por los polvos liberados por el Parasect, los ha entrenado para lidiar con ellos. Aunque subestimó un poco a Kamiya, ya que un error hizo que su Heracross cayera, comentó Lorelei. Para el próximo combate, den la bienvenida al líder de gimnasio Alex y a la líder de gimnasio Sabrina. Ambos recibieron muchos aplausos, especialmente Sabrina por su belleza y reputación. Ya tenía a una gran parte del público gritando su nombre. Comiencen. Sabrina sacó a su Alakazam, Slowbro y Dusknoir, que era un Linkup aterrador. Todavía no había sacado a su Gardevoir As. Alex sacó a su Arcanine As de rango élite, Typhlosion y Ninetales. Esta era la alineación que había usado contra Aoki. Parece que su Typhlosion ha mejorado, ya que estaba en la etapa cuasi élite y solo necesitaba un fuerte impulso para llegar al rango élite. Los tres Pokémon de Alex atacaron juntos con llamarada, llenando el campo de llamas. Con el hidrobomba cargado psíquicamente de Slowbro y las increíbles capacidades defensivas de Dusknoir, el ataque fue repelido con éxito. Esta partida fue muy divertida, especialmente para las personas que amaban las explosiones, ya que ocurrieron explosiones por todo el campo. Esta partida fue visualmente espectacular, ya que la gente pudo ver grandes movimientos volando por todas partes. Alex parece haber mejorado muchísimo su estilo de batalla, ya que estaba luchando muy bien contra los Pokémon de Sabrina. Por desgracia, su mejora no fue suficiente para enfrentarse a Sabrina, ya que después de dar un buen espectáculo al público, se puso seria y empezó a derrotar a los Pokémon de Alex uno por uno. Primero derrotó a Typhlosion con 2 visiones futuras consecutivas de Slowbro y Alakazam, luego a Ninetales con un hidrobomba a corta distancia de Slowbro y finalmente a Arcanine con un ataque triple. Alex perdió a sus 3 Pokémon, así que perdió el combate contra Sabrina. Este combate recordó a la gente una vez más lo fuertes que pueden ser los líderes de gimnasio. Aunque Alex perdió el combate, su reputación no bajará, sino que aumentará después de este encuentro. Al ganar, Sabrina volvió a consolidar su posición como una de las líderes de gimnasio más fuertes de la región de Kanto. Fonzie estaba más que feliz de restregarle la victoria en la cara a Alex, pero en el fondo también tenía miedo de enfrentarse a Sabrina. Las novias de Alex estaban allí para animarlo. Ambos son dignos de ser llamados líderes de gimnasio. Sabrina ya tenía una sólida reputación, pero la recién llegada de la familia Joy no está mal. Todos los ataques de fuego golpean bastante fuerte. Eso me recuerda, ¿qué le pasó al viejo Blaine? No he oído hablar de él desde hace tiempo, preguntó Bruno. Solo lucha contra las personas que pueden encontrar su gimnasio. Ese viejo gana suficiente dinero con los complejos turísticos y se asegura de que los volcanes no entren en erupción, así que la liga no lo ha destituido de su cargo. Las máquinas que hizo para controlar los volcanes son bastante sólidas, respondió Lance a la pregunta de Bruno.
Agatha nunca había interactuado con Sabrina, pero estaba interesada en ella debido a sus poderes. Para el próximo combate, demos la bienvenida a la entrenadora Misty de Ciudad Celeste y a Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Brock y Daisy comenzaron a animar a Ash con entusiasmo, mientras que Aoki y su Clefable animaban a Misty. Comiencen. Ash comenzó con su As, Pikachu, Hunter y Pidgeot. Este era el mejor equipo que pudo idear contra los Pokémon de agua de Misty. Misty liberó a sus Slowking, Golduck y su Gyarados. Gyarados tuvo que luchar en un espacio relativamente más pequeño, además de la ausencia de agua, pero la defensa y el ataque valdrían la pena. Fue la primera entrenadora hasta el momento en usar un Gyarados en el evento. La mayor amenaza para Misty no era el Pidgeot completamente evolucionado, sino el Pikachu, que podía realizar ataques eléctricos de nivel élite a pesar de estar en el rango maestro. Tenía una estrategia para lidiar con él. El combate comenzó con Golduck enfrentándose a Hunter, Pikachu contra Slowking y Pidgeot contra Gyarados. Hunter quería atacar primero a Gyarados, pero Golduck no lo dejó ir. Slowking con espacio raro le había quitado la velocidad a Pikachu, mientras que Gyarados se defendió bien contra Pidgeot. Misty separó hábilmente a todos los Pokémon de Ash, impidiendo que se ayudaran entre sí. De lo que Misty estaba más orgullosa por haber enseñado a sus Pokémon era del uso preciso de protección y resistencia eléctrica. Sus Pokémon de tipo agua tenían una gran debilidad por los de tipo eléctrico, así que hizo que todos sus Pokémon pasaran por un entrenamiento eléctrico todos los días para aumentar su resistencia. Al principio pensó que era cruel, pero al ver a los Pokémon de tipo fuego de Aoki entrenando en el agua, sus Pokémon decidieron cooperar con ella. El primero en caer fue Hunter, seguido de Pikachu, quien recibió el Shuriken de agua de Golduck tan pronto como Hunter cayó. Aunque Pikachu tenía un poder de ataque muy alto, su defensa era relativamente baja en comparación. Finalmente, Pidgeot cayó después de que los tres Pokémon de Misty usaran movimientos de hielo. La entrenadora Misty gana esta ronda, anunció el árbitro. Te derrotaré la próxima vez, dijo Ash mientras se daban la mano. Lo estaré esperando, dijo Misty antes de irse. Esa es la hija de David, ¿verdad? No esperaba que superara a su padre a esa edad, dijo Agatha. Puede que no hubiera alcanzado ese nivel sola si no fuera porque nuestro profesor viajaba con ella, dijo Lance. El aura que emanaba de Aoki y el aura que mezclaba en la comida también le dieron un impulso a sus Pokémon, haciéndolos alcanzar este nivel de poder y aumentar sus talentos. Ese entrenador, Ash Ketchum, también es fuerte. Su comienzo fue muy bueno con buenas estrategias, pero cometió algunos errores que Misty aprovechó. Su Pikachu es especialmente muy fuerte. Nunca había visto un Pikachu tan fuerte, comentó Lorelei. Lance estaba un poco decepcionado con el desempeño de Ash, sabiendo que era hijo de Red. El pasado de Ash solo era conocido por unas pocas personas, ya que Red no quería revelar a su familia al mundo, a diferencia de Blue. Red, a la edad de Ash, ya había alcanzado el rango de entrenador de élite. Por lo que Lance vio en la batalla, Misty iba por el camino correcto, sin dudar en sus órdenes. Por otro lado, se podía ver que las órdenes de Ash se debilitaban si sus Pokémon recibían más daño del esperado. La bondad en los ojos de Ash era diferente a la de los ojos de Red que recordaba. Finalmente, llegó el momento del combate entre Aoki y Gary, que los cuatro de élite esperaban. Uno de ellos era el nieto del profesor Oak y el hijo de la leyenda Blue, mientras que el otro era un profesor recién famoso cuyo crecimiento era anormal. Para el último combate de hoy, bienvenidos, entrenador Aoki y entrenador Gary. Gary conocía la fuerza de los Pokémon de Aoki, especialmente la de Charizard, ya que la batalla contra Aerodactyl y Dragonite aún estaba fresca en su memoria. Aunque le dolía mucho el orgullo, sabía que estaba librando una batalla que iba a perder. Comiencen. Gary sacó a su equipo más fuerte con la esperanza de poder derrotar al menos a uno de sus Pokémon, Arcanine, Nidoqueen y su As, Blastoise. Aoki decidió usar a Charizard, Clefable y Nidoking. Aoki decidió no terminar la batalla demasiado rápido y dejar que Gary también tuviera su momento de protagonismo. La batalla comenzó con Charizard enfrentándose a Blastoise, Nidoking a Nidoqueen y Clefable a Arcanine. La batalla continuó durante 10 minutos, ofreciendo a ambos equipos un espectáculo muy bueno. Puede parecer que ambos eran iguales en términos de poder, pero Gary y el alto mando sabían que Aoki se estaba conteniendo mucho. Gary estaba un poco enojado por haber sido engañado de esa manera, pero era mejor que ser derrotado en menos de 5 minutos.
Cuando Aoki sintió que era suficiente, su Pokémon dejó de contenerse y atacó con toda su fuerza. Nidoking, cuyos movimientos eran algo predecibles, se volvió completamente impredecible para Nidoqueen. La letalidad del veneno de Nidoking incluso hizo que un Pokémon de tipo veneno como Nidoqueen se mostrara cauteloso. Dado que Nidoqueen era la línea femenina de la especie Nido, intentó usar tácticas de seducción, pero no afectó a Nidoking de ninguna manera. Con otro puñetazo de hielo al estómago, Nidoqueen cayó. En cuanto a Clefable y Arcanine, Clefable le cerró la boca a su oponente y siguió golpeándolo por el campo de batalla como si fuera un juguete. El poder de gravedad y psíquico dejó a Arcanine completamente inútil. Finalmente, Clefable usó hidrobomba de corto alcance para terminar el combate. Finalmente, Charizard contra Blastoise fue un combate espectacular. Cada ataque de Blastoise fue completamente vaporizado por las aterradoras llamas de Charizard. Gary usó todas las tácticas y combinaciones de su arsenal, pero Charizard las contrarrestó todas. Charizard Dragon Rush. ¡Boom! Con una fuerte explosión, Blastoise se estrelló contra la pared del estadio, creando una gran abolladura y quedando inmovilizado. El entrenador Aoki gana esta ronda. Con esto, todos los combates terminan hoy. Estén atentos a los últimos combates mañana. El nieto de Oak no es malo, tenía talento como entrenador, pero ese viejo quiere ser investigador, dijo Agatha. Como era de esperar del profesor Gunilder, sus Pokémon son monstruos. No sé sobre Clefable, pero su Charizard y Nidoking seguramente están en la élite, dijo Koga. No puedo esperar a tener una batalla con él. Se ve muy guapo, tal vez pueda divertirme un poco con él, dijo Lorelei lamiéndose los labios. Controla tus impulsos, mujer indecente, dijo Bruno enfadado. ¿Qué dijiste, cabeza hueca virgen? Exclamó Lorelei. Cállense los dos, sé consciente de tu posición y del lugar en el que te encuentras, dijo Lance en tono serio, haciendo que ambos se callaran. Al terminar todos los partidos, los enfrentamientos para las semifinales de mañana aparecieron en la pantalla. Sabrina contra Misty, Aoki contra Fonzie, 149 El dragón acorazado desarrolla alas. Ciudad Naranja, un hombre montado en un Dragonite aterrizó cerca de la costa. Llevaba gafas de sol negras y tenía las manos vendadas. Era alto y tenía el pelo corto y morado, bien peinado. Había mucha gente sentada junto a la costa comiendo mientras veían la transmisión en vivo de las preliminares de la Copa Juvenil en una pantalla gigante en un edificio de 2 pisos. Era el restaurante que dirigía el padre de Aoki, que siempre estaba lleno de gente. La aparición de un hombre hizo que todos lo miraran durante unos segundos antes de que todos reanudaran su comida. De hecho, era común que personas de alto perfil vinieran a este lugar, por lo que incluso una persona que llegara montada en un Gyarados no llamaría mucho la atención. El hombre entró silenciosamente al restaurante y tomó asiento entre los asientos VIP donde se estaba transmitiendo el mismo evento. La tecnología humana ha progresado a un nivel que nunca hubiera imaginado, pensó el hombre. Pidió algunos platos de la comida más deliciosa y se sentó allí hasta el final del evento. Ese chico en la pantalla, es el último usuario de aura oscura con el que el general Pesadilla unió fuerzas. Deberíamos tomar a alguien como rehén para obligarlo a rendirse, mi señor. Los humanos valoran a sus parientes más que a nada, resonó una voz en la cabeza del hombre. No te molestes, soy un gobernante, no recurriré a tácticas tan descontroladas a menos que sea necesario. Es demasiado pronto para enfrentarlo. Es demasiado pronto para que la guerra vuelva a ocurrir. Hasta entonces, déjame disfrutar de mi tiempo como humano y comprenderlos mejor, respondió el hombre a la voz en su cabeza. Entiendo, mi señor, ahora disfruta de tu comida. Esto es lo mejor que he comido en mi vida. Sí, mi señor, antes de darse cuenta, era el único en el restaurante. Un hombre apuesto se le acercó con la cuenta de todas las comidas. Era el jefe de cocina, Aoba Gunilder. Para ser el padre de un usuario de aura oscura, no parece especial, mi señor, dijo Marshadow en la cabeza del hombre misterioso. No es necesario que el creador sea más fuerte que su creación, hijo mío. Debería ser un honor para un padre que su hijo sea más fuerte que él, dijo el hombre misterioso. No te fijas en los alrededores. ¿Puedo preguntar tu nombre, si no te importa? Preguntó Aoba. Vengo de un lugar muy lejano. Soy Fanes, es un placer conocerte, Aoba, respondió el hombre. ¿Qué nombre tan inquietante? Fanes, medianoche, ciudad fucsia. Detente ahí, Aerodáctil, ordenó Aoki mientras se detenían en el océano, lejos de la ciudad fucsia.
Aerodactyl, después de recibir una estricta disciplina de Aoki, comenzó a obedecer sus órdenes. El poder, el refugio y la comida que Aoki le daba a Aerodactyl eran más que suficientes para que obedeciera todas las órdenes de Aoki. Aunque Aerodactyl fue severamente golpeado por los otros Pokémon de Aoki, no le importó, sino que comenzó a respetar la jerarquía. No le costó mucho integrarse con ellos, ya que lo recibieron muy bien cuando dejó de lado su agresividad. A Aerodactyl no le importaba si estaba miles de años en el futuro, mientras tuviera comida sabrosa y poder, era feliz. Charizard fue con quien Aerodactyl se hizo amigo primero, ya que Charizard lo derrotó. En cierto modo, ambos eran adictos a las batallas. Mientras que a Charizard le gustaba luchar por la emoción, a Aerodactyl le gustaba la sensación de ser el cazador y su oponente la presa. Crea una plataforma de hielo, Gyarados. Gyarados, que nadaba junto a Aoki, usó ventisca para crear una gran y gruesa plataforma de hielo. Para que todos se pararan sobre ella. Uno por uno, Aoki liberó a todos sus Pokémon para presenciar cómo su amigo alcanzaba su evolución final. Finalmente es hora de que evoluciones, amigo. Al escuchar esto, el dragón de nivel élite Shelgon floreció de alegría. Sí, Shelgon finalmente había alcanzado el rango élite, lo cual sucedió hace unas horas. Durante los últimos días, ha estado luchando continuamente a su máximo poder con Aerodactyl, Darkrai y Gyarados para alcanzar el rango élite. Estuvo al borde de la muerte varias veces durante las peleas, lo que aceleró el proceso. Debido al dominio de Darkrai sobre su dimensión, Aoki pudo someter su aura remotamente a Shelgon. De lo contrario, el nivel de heridas que había recibido lo habría matado hace mucho tiempo. Darkrai, sácalo. De la sombra de Darkrai, un gran cadáver de un Dragonair de rango élite fue sacado y colocado frente a Shelgon. Estas eran las cosas que a Aoki le tomó meses encontrar, el cadáver de un dragón de sangre pura que le costó alrededor de 2 millones de Pokédólares después de varios descuentos. Todos a trabajar. Clefable y Nidoking comenzaron a crear una estructura similar a una jaula hecha de hielo alrededor de Shelgon mientras consumía el cadáver. Gyarados, Charizard y Aerodactyl combinaron sus energías para crear un remolino de energía de tipo dragón alrededor de Shelgon. Hazlo, Darkrai. La energía púrpura de tipo dragón se volvió negra cuando Darkrai liberó energía del caos en el remolino de energía de tipo dragón que estaba contenido por una jaula de tipo hielo con Shelgon en el centro. Las nubes sobre el cielo retumbaron como si presintieran lo que estaba a punto de suceder. El agua se volvió turbulenta cuando Pokémon con linajes de tipo dragón como Gyarados y Sidra comenzaron a acercarse a la plataforma atraídos por la densa fuente de energía de tipo dragón. No solo Pokémon dragón, sino también otros Pokémon de agua se unieron para ver qué estaba sucediendo. Como una onda expansiva, la energía de nivel campeón de Darkrai viajó por todo el océano congelando a cada Pokémon en su lugar con miedo. Poco después de absorber por completo el cadáver de Dragonair, Shelgon comenzó a brillar. Los ojos de Aoki brillaron mientras le daba a Shelgon tanta aura como podía para mejorar su evolución. Retumba. Los relámpagos comenzaron a crepitar mientras el viento se aceleraba a su alrededor. El torbellino hecho de energía de tipo dragón, energía del caos y una aura oscura comenzó a asimilarse con Shelgon y a brillar junto a él. El nivel de energía de Shelgon siguió aumentando hasta alcanzar el rango de campeón. ¡Boom! La jaula de hielo se hizo añicos en millones de pedazos, seguida de una onda expansiva de energía densa de tipo dragón. Al completar su evolución, un Salamence pseudo-legendario de rango campeón apareció ante la vista de todos. Medía unos 4 metros de altura, lo que lo convertía en el más grande del equipo después de Gyarados. Su cuerpo estaba formado por fuertes escamas azul oscuro, blancas y rojo sangre. Sus alas rojo sangre contenían rayas púrpuras que contenían la firma de la energía del caos. Grandes garras y dientes con ojos afilados representan la locura. Era un pseudo-legendario completamente evolucionado en su gloria. El Salamence recién evolucionado emitió un rugido aterrador que destruyó por completo la tormenta que se estaba gestando. Todo quedó en silencio, seguido por el Gyarados salvaje y otros Pokémon inclinándose ante el monstruo que tenían delante. Energía densa de tipo dragón se condensó en las bocas de Aerodactyl, Gyarados y Charizard, mientras ambos disparaban pulso dragón a Salamence, quien respondió instantáneamente con un pulso dragón aún más fuerte, destruyendo por completo todos sus ataques. Salamence había superado a Charizard y Gyarados en el uso del dominio del tipo dragón y la energía total, como correspondía a un dragón de pura sangre. «Felicidades, amigo», dijo Aoki,
acercándose y abrazando la cabeza del dragón gigante. Los ojos llenos de locura de Salamence volvieron inmediatamente a ser alegres después de ser abrazado por Aoki. Aunque ahora era un monstruo de nivel campeón capaz de destruir ciudades, seguía siendo el Pokémon que Aoki había criado desde que era un huevo. Desde la infancia hasta la edad adulta, Aoki y los demás siempre estuvieron ahí para él, como la mejor familia que podría haber deseado. Ahora que Salamence había alcanzado la etapa que siempre había considerado, protegería a todos con todas sus fuerzas. Con la evolución de Salamence, el equipo de monstruos de Aoki estaba completo. 150 preliminares de la Copa Juvenil 4. Temprano en la mañana, se podía ver a Ash corriendo por un parque con su Pikachu. El partido del día anterior seguía presente en su mente. Cuanto más pensaba, más se daba cuenta de lo mucho que le faltaba potencia de fuego. La mayoría de sus Pokémon, como Beedrill, Bulbasaur, Wartortle, Hunter, etc., podían usar movimientos fuertes, pero no al nivel requerido. Los únicos Pokémon que podían usar movimientos fuertes eran Pikachu y Charizard, que en ese momento no le hacían caso. Aunque su Bulbasaur podía usar rayos solares, tardaría mucho en cargarse, ya que estaba en la primera etapa de evolución. Sabía que Bulbasaur no deseaba evolucionar, así que no lo obligaría a evolucionar sin su consentimiento. Su Wartortle conocía Hidrobomba, pero ni de lejos al nivel del Pokémon de agua de Misty. Aunque su Wartortle quería evolucionar a su etapa final, tardaría algún tiempo en alcanzarla. Misty sabía quién era el as de Ash, así que logró acorralar a su Pikachu. Parece que necesito concentrarme en desarrollar más mi poder de fuego. Ash siempre entrenó a sus Pokémon individualmente y nunca se centró en el trabajo en equipo, así que eso también fue un desastre. Pikachu sintió la decepción de Ash y frotó su cara contra su pierna tratando de animarlo. No te preocupes, Pikachu, voy a ser el mejor, esta fue una buena experiencia de aprendizaje para mí. Ash continuó corriendo mientras alguien corría desde atrás y lo adelantó después de decir: no pierdas contra nadie más antes de que te derrote, perdedor. Gary, Estadio Fucsia, damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a las preliminares de la Copa Juvenil. Hoy será el último día del evento, donde se elegirán a los 3 mejores entrenadores para representar a la región de Kanto en la Copa Juvenil Interregional Principal. Para nuestro primer combate, tenemos a la líder de gimnasio Sabrina y a la entrenadora Misty. Sabrina ya era famosa, pero los últimos combates han hecho que Misty también reúna a algunos fanáticos, especialmente el público masculino. Ambas eran preciosas, así que para algunas personas verlas pelear fue lo mejor. En términos de potencia de fuego, los Pokémon de Misty tenían ventaja, pero en términos de velocidad, estrategia, experiencia y versatilidad, Sabrina tenía ventaja. La última vez que pelearon, Misty había ganado el enfrentamiento, pero esta ya no era una batalla de gimnasio 1 contra 1. La armonía formada por el trabajo en equipo de 3 Pokémon psíquicos era muy amenazante. Comiencen. Sabrina eligió a Alakazam, Slowbro y Espion para esta ronda, mientras que Misty eligió a Starmie, Slowking y Golduck. Sabrina todavía no sacó su accesorio. Ya veo. Misty eligió pelear psíquica con psíquico, comentó Lorelei de las 4 áreas de élite. Siendo ella misma una psíquica, Sabrina tiene una gran ventaja, ya que puede usar comandos mentales, comentó Bruno. De vuelta al combate, los 6 Pokémon usaron psíquico al mismo tiempo, causando una explosión en el centro del estadio. Misty le había ordenado a Slowking que siempre atacara a Alakazam, ya que era el único de su equipo que conocía teletransporte, mientras que los 3 Pokémon de Sabrina podían usar teletransporte. Golduck atacaba a Espion, ya que podía igualar la velocidad de ese Pokémon. Por último, Starmie atacaba a Slowbro. Después de correr por el campo un rato, Slowking logró atrapar a Alakazam en espacio raro, haciendo que la pelea se basara puramente en quién podía usar movimientos más fuertes. Aún así, Alakazam era un Pokémon de élite, por lo que Slowking no estaba precisamente en una buena posición. Mientras tanto, Espion tenía ventaja contra Golduck debido a su velocidad. Starmie se enfrentó a Slowbro en igualdad de condiciones. Movimientos como visión futura, rayo psíquico, bola sombra, hidrobomba, etc., se usaron mucho, ofreciendo una experiencia visual espectacular. En un momento dado, tanto Starmie como Slowbro fueron derrotados mutuamente y llamados de vuelta a sus Pokébolas. Esto redujo un poco la presión sobre Misty, ya que comandar 3 Pokémon a la vez contra una oponente como Sabrina la estaba agotando por completo.
Mientras tanto, Sabrina no sudó en la batalla. ¿Por qué parece que a Sabrina le está costando más terminar el combate contra ella que a Alex?, preguntó Lorelei. El daño principal que inflige un Pokémon psíquico es daño mental, que es el arma principal de Sabrina. Todos los Pokémon de Misty tienen habilidades psíquicas, lo que le quita la ventaja. Este combate se basa puramente en quién puede atacar primero y tener más golpes, dijo Agatha. David me informó cuando Misty comenzó su viaje este año con solo un Staryu de nivel Junior. Ser capaz de alcanzar este nivel en tan solo unos meses es digno de elogio. Copiando movimientos o no, tiene un buen sentido de la batalla, continuó Agatha. ¿Tienes alguna relación con el ex líder de gimnasio David?, preguntó Bruno. Lo conocía desde que era un niño. Siempre me molestaba para que lo entrenara o lo tomara como discípulo y estaba empeñado en entrenar solo Pokémon de tipo agua. Su insistencia llegó a tal nivel que tuve que tomarme un tiempo libre para enseñarle. De ese viejo Oak, escuché que su hija tiene el mismo amor por los Pokémon de tipo agua. Lamentablemente para Misty, al minuto siguiente su Golduck fue derrotado por un lazo de hierba de Espion, haciendo que Slowking se enfrentara a dos Pokémon psíquicos a la vez. Slowking de alguna manera logró derrotar a Espion, pero finalmente cayó ante una bola sombra de Alakazam. Misty ha perdido a todos sus Pokémon, Sabrina es la ganadora. Maldita sea, estuvo tan cerca, pensó Misty mientras llamaba a su Slowking. No esperaba que te volvieras tan fuerte, Misty, dijo Sabrina con cierta expresión en sus palabras. Sabrina había pensado recientemente en cambiar su estilo de vida y empezar a hacer amigos. Misty fue la primera persona en la que pensó que podía confiar, ya que estaba conectada con Aoki. Verla fortalecerse en tan solo unos meses hasta el nivel en el que tenía que dar lo mejor de sí fue un momento muy sorprendente y de gran orgullo para ella. La próxima vez que peleemos, voy a ganar, dijo Misty con una sonrisa. En apariencia, Misty no parecía arrepentirse de haber perdido contra Sabrina, ya que había dado lo mejor de sí, pero en el fondo estaba frustrada por la derrota. Pero no podía permitirse perder la calma en ese momento, aún le quedaba un combate si quería ir con Aoki a Unova. Tenía que conseguir el tercer puesto. Con ardiente determinación, miró a Fonzie, a quien un escalofrío le recorrió la espalda. Todo lo que necesitaba hacer era derrotar a Fonzie para ser seleccionada, ya que sabía que Aoki lo derrotaría. Para nuestro segundo partido de semifinales, bienvenidos entrenador Aoki y líder de gimnasio Fonzie. Ambos fueron recibidos con vítores, pero no tan fuertes como los de Misty y Sabrina. Está aquí, me pregunto qué Pokémon usará esta vez, comentó Lorelei. Debería usar a su Charizard debido a la ventaja de tipo y a Clefable por el poder de gravedad. Asterisco dijo Bruno. En el campo, ¿me recuerdas?, preguntó Aoki. Al principio no te reconocí, pero después de ver a tu Nidoking me acordé. Has reunido un equipo bastante fuerte, así que no te contengas porque yo no lo haría, respondió Fonzie. Tan pronto como se hizo la llamada, Fonzie liberó a sus Pokémon, que eran su Scizor, Pinsir y Heracross, siendo los dos primeros de rango élite. ¿Quieres que dé lo mejor de mí, verdad? Claro, entonces, dijo Aoki, liberando a sus Pokémon, que eran Charizard, Clefable y Salamence. La aparición de un pseudo legendario atrajo mucha atención y la gente empezó a tomar fotos. Fonzie se puso en alerta inmediatamente por la alineación que Aoki estaba usando. No esperaba que sacara un Salamence, qué miedo, dijo Lorelei. Ese Pokémon está en la etapa élite máxima, dijo Agatha, dejando a todos impactados. Aoki le había pedido a Salamence que mantuviera su nivel de energía en un nivel élite para no revelar todo a la vez. Lance sintió que sus ojos se saldrían de sus órbitas al ver ese Salamence. ¿De dónde sacó un Salamence? Son casi inexistentes en Kanto. A juzgar por el tamaño y el color de las escamas, esa cosa es un monstruo. Esa cosa es casi similar al Salamence de Drake en tamaño, pensó Lance. Consiguió un huevo de Baigon puramente por suerte de un comerciante de huevos de la región de Hoenn, dijo Oak. ¿Sabías que tenía ese Pokémon, profesor?, preguntó Lance. Yo fui quien lo ayudó a incubar ese huevo en el momento en que se anunciaron las nuevas evoluciones de Eevee, dijo Oak. Aunque parecía tranquilo, la mente de Oak iba a 1000 por hora. La evolución del Baigon de Aoki a Salamence fue completamente inesperada. Basándose en su apariencia, Salamence también era un monstruo anormal como los otros Pokémon que Aoki tenía.
Si antes Oak solo quería preguntar casualmente qué había hecho Aoki para que sus Pokémon crecieran tanto, ahora tenía que preguntarle a Aoki. La velocidad de crecimiento no tenía sentido. Desafiaba toda la investigación que había hecho sobre el crecimiento de los Pokémon durante todos estos años. Comiencen. Tan pronto como comenzó el combate, Fonzie dio una serie de órdenes, pero encontró a todos sus Pokémon congelados en su lugar. Sorprendido, miró a los Pokémon de Aoki, especialmente a Clefable, que tenía los ojos brillantes con uno de sus brazos hacia su Pokémon. Usen llamarada, ordenó a Aoki. Todos usen protección a toda costa. Boom, boom, boom. Las ráfagas de llamas cubrieron a los 3 Pokémon. El efecto de protección absorbió la mayor parte del ataque de la ráfaga de fuego, pero el resto les causó bastante daño. El Fire Blast que usaron fue suficiente para romper cualquier Protect normal usado por mis Pokémon de nivel maestro, pero los Pokémon de Fonzie parecían estar bien versados en Protect. Además, de alguna manera lograron disminuir el impacto de Fire Blast como si estuvieran acostumbrados a ese movimiento. Caesar se alejó y usó Sandstorm junto con el doble equipo para crear múltiples copias de sí mismo. Todo el campo se cubrió de una tormenta de arena, lo que dificultó ver lo que sucedía dentro. Aoki se sorprendió por su nivel de dominio de Sandstorm. Pinsir y Heracross bajaron al suelo usando Dig y comenzaron a usar Swords Dance. Barra psíquica Clefable alrededor de Charizard. Salamence usa Hurricane. Salamence batió sus alas a toda potencia, eliminando por completo la Sandstorm que Fonzie usó para ganar tiempo para sus Pokémon. Mientras Salamence batía sus alas, Heracross se acercó a Salamence e intentó usar Giga Impact, pero recibió un coletazo cargado de fuego que lo golpeó en la cara. Todos usen tijeras X, ordenó Fonzie justo cuando la tormenta de arena se desvaneció. Varias copias de Caesar, Pinsir que salieron del suelo cerca de Charizard y Heracross usaron tijeras X al mismo tiempo a una distancia casi imposible de esquivar. Carrera dragón y gravedad. Árbol, árbol, árbol. La carga dragón de Charizard y Salamence impactó a Heracross y Pinsir, haciéndolos salir volando y estrellarse contra las paredes del estadio como una bala. Caesar fue golpeado por una fuerte fuerza repulsiva que casi lo sacó de los límites, pero logró mantener el equilibrio. Lanzallamas, no te excedas. Eso no duró mucho, ya que Charizard y Salamence cubrieron el campo con un mar de llamas, eliminando por completo cualquier posibilidad de contraataque. Charizard y Salamence batieron sus alas para disipar las llamas y lo que quedó al descubierto fue un Caesar debilitado, protegido por una barrera semicircular. El estadio quedó en completo silencio al ver la escena frente a ellos. La mayoría de la gente estaba estupefacta por el poder mostrado por los Pokémon de Aoki. La gente esperaba un combate interesante, como los últimos combates, pero nadie esperaba una masacre. Lentamente, la gente comenzó a aplaudir hasta que todos aplaudieron a Aoki. El entrenador Aoki es el ganador y pasa a la final. Continuaremos el combate por el tercer puesto y la final continuará después de un descanso de 3 horas. Fonzie llamó a sus Pokémon y notó que ninguno de ellos estaba gravemente herido y que podían curarse por completo en unas pocas horas. Cuando el último ataque golpeó a Caesar, a juzgar por el poder de las llamas, pensó que Caesar iba a resultar gravemente herido. Afortunadamente, Clefable creó una barrera justo después de que Caesar se desmayara para evitar más daño. Me sobreestimé y subestimé al enemigo. Ja, todavía tengo mucho que aprender, pensó Fonzie al ver la figura de Aoki alejándose. Después de un descanso de 3 horas, comenzó el combate entre Misty y Fonzie para seleccionar el tercer lugar. Esta batalla duró unos 25 minutos y fue difícil para ambos. Fonzie y Misty usaron el mismo equipo que usaron la última vez, Caesar, Pinsir y Heracross para Fonzie, y Starmie, Golduck y Slowking para Misty. El primero en ser eliminado fue Starmie, seguido de Heracross, Pinsir y Slowking. El combate entre Golduck y Caesar fue espectacular. Golduck ganó por solo unos segundos debido a un arrebato psíquico causado por un dolor de cabeza, tras lo cual también se desmayó. Misty había logrado vencer a Fonzie y asegurarse como una de las 3 representantes de la región de Kanto. Slowking y Starmie tenían heridas profundas que tardarían al menos 2 días en sanar por completo. Finalmente, llegó el momento del combate final, el más esperado después de los últimos combates. Aoki contra Sabrina. Veamos quién gana, uno de los líderes de gimnasio más fuertes o el nuevo monstruo. Apuesto por la profesora Gunilder, dijo Lorelei. Los 3 primeros ya están decididos, así que el combate es solo una formalidad en este punto, dijo Koga.
Después de un intervalo de 30 minutos, comenzaron las finales. En el estadio, ambos entrenadores entraron, y el estadio estaba lleno de vítores. Usa todo tu poder, Sabrina. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Sabrina mientras decía en voz alta, me rindo. Su respuesta sorprendió a mucha gente, especialmente a sus seguidores y a quienes apostaron por ella, mientras que los nuevos fans de Aoki se alegraron. ¿Estás segura de tu decisión?, preguntó el árbitro. Estoy segura. Al oír esto, Aoki soltó una carcajada. No dijeron mucho y se dieron la mano antes de abandonar el estadio, dejando a la multitud estupefacta. Tal como esperaba, te rendirías, dijo Aoki en el camino. Lo sabías. Hablar contigo estos últimos días me ha hecho darme cuenta de algo sobre ti, odias esforzarte donde no va a marcar mucha diferencia. Ganar o no este combate no importaba, ya que estabas seleccionada. Elegiste ahorrar tu tiempo en lugar de una batalla que no tiene valor excepto la satisfacción pública. Tienes razón, además, prefiero que mis Pokémon se relajen a que los tuyos los derroten, respondió Sabrina con una sonrisa. Había cambiado en los últimos días al abrirse a Misty y Aoki. Parece que estamos juntos en esto, dijo Aoki a Misty, que los estaba esperando. Sí, mostremos al mundo el poder de la región de Kanto, dijo Misty alegremente. Celebremos después de la ceremonia de premiación, haré cualquier cosa que me pidan. En algún lugar de una casa grande en un pueblo entre Ciudad Carmín y Ciudad Flannery, un hombre de mediana edad con gorra miraba la televisión con una sonrisa. Era el padre adoptivo de Sabrina, ex líder del gimnasio Azafrán y miembro retirado de alto rango del equipo Rocket. Ahora era solo el dueño de una guardería que cuidaba Pokémon bebés y jugaba con los niños del pueblo. Algunas costumbres nunca cambian. Hay un ligero cambio en su sonrisa, parece libre. Parece que Sabrina representará a la región de Kanto ahora, dijo una mujer de mediana edad que entró en la habitación con algunos bocadillos. Sí, estoy orgullosa de mi hija.